Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. El llorón. El aula estaba repleta de voces, pero ninguna de ellas iba dirigida a él. Satoru estaba sentado junto a la ventana, en la segunda fila desde atrás, tercer asiento desde la izquierda. El mismo sitio todos los días. Tenía los hombros encorvados, el lápiz inmóvil sobre una hoja en blanco mientras el profesor hablaba monótonamente al frente del aula. Nadie lo miró. O tal vez sí, pero solo para confirmar que seguía tan invisible como siempre. Mantuvo la cabeza gacha. Detrás de él, alguien hacía clic repetidamente con el bolígrafo. Otro susurraba demasiado alto, riendo disimuladamente. Todavía no ha respondido a ninguna pregunta hoy, murmuró alguien. ¿Es mudo o simplemente lento? Un golpe suave. Un papel golpeando la parte posterior de su cabeza. Satoru parpadeó, pero no reaccionó. El susurro se volvió más intenso. Es tan patético. Apuesto a que su don es llorar cuando se le ordena. Alguien extendió la mano y le dio un golpecito en la oreja. Él se estremeció, apenas. Apuesto a que se haría pis si gritaras villano lo suficientemente fuerte. El profesor, el señor Inoue, ni siquiera levantó la vista. Nunca lo hizo. Satoru mordió el labio. Fuerte. Para cuando sonó la campana, los dedos de Satoru aún estaban aferrados al lápiz. La hoja de ejercicios estaba intacta. Nadie se dio cuenta. Nadie le dijo una palabra mientras salían en una multitud de ruidos y pasos. Esperó a que la habitación estuviera casi vacía antes de levantarse. Le dolían las rodillas. La cremallera de su mochila estaba rota, la tela deshilachada por donde alguien la había tirado la semana pasada. No se lo había dicho a nadie. Él no vio el sentido. Afuera, el pasillo era un río de estudiantes. Las conversaciones corrían como el viento. Sobre cursos de formación, peculiaridades, clubes deportivos, refrigerios. Alguien presumía de la pasantía heroica que anhelaba. Otra persona mostraba una pequeña llama en la palma de su mano, solo para presumir. Satoru se hizo a un lado para todos ellos. No tenía ninguna peculiaridad. Apenas tenía voz. El cielo afuera era de un gris acero intenso, como si quisiera llover pero aún no se hubiera decidido. Satoru estaba junto a los casilleros, poniéndose los zapatos de calle lenta y metódicamente. Tomándose su tiempo. Esperando no encontrarse con, oye. Llorón. Se quedó congelado. 3 chicos se apoyaban en los portabicicletas fuera de la puerta de la escuela. Sus uniformes estaban arrugados y deshechos. El más alto Shun, el líder, tenía un leve moretón en la mejilla de la semana pasada. Satoru sabía de dónde venía ese moretón. ¿Sobreviviste otro día?, sonrió Shun. ¿Cuál es el secreto? Pura cobardía. Satoru se ajustó la mochila y siguió caminando. Cabizbajo. No te involucres. Pero ellos no se apartaron de su camino. Al menos podría saludar. Es lo que hace la gente normal, ¿no? Dijo otro chico, fingiendo amabilidad. A menos que no seas normal. ¿Acaso eres humano? Quizás tu don simplemente sea ser inútil. O tal vez sus padres desecharon los buenos genes y se quedaron con la basura, añadió Shun. Satoru abrió la boca. La volvió a cerrar. Se acercaron más. Tócalo otra vez y te romperé los dientes. La voz de Keiko cortó el aire como cristal. Los 3 chicos se giraron al unísono. Ella estaba a 3 metros de distancia, con la mochila colgada del hombro y un auricular colgando del cuello. Tenía la mirada cansada y la expresión vacía, pero los puños apretados. Shun levantó las manos burlonamente. Oye, estábamos hablando. Entonces habla con alguien que quiera escuchar, dijo Keiko, interponiéndose entre ellos y Satoru. Ellos retrocedieron. Siempre lo hacían. Maldito perro guardián, murmuró uno de ellos mientras se alejaban. Keiko giró la cabeza lentamente. ¿Qué fue eso? No respondieron. Simplemente desaparecieron por la acera. Al principio, el camino a casa fue silencioso. Keiko lo seguía con las manos en los bolsillos. Sus zapatos rozaban el cemento con cada paso perezoso. ¿Sabes?, dijo finalmente, al menos podrías gritarles. O tirarles tu libro. O decir literalmente cualquier cosa. No y puedo, dijo Satoru en voz baja. Keiko dejó de caminar. Satoru siguió caminando. ¿Por qué no?, preguntó. No estaba enojada. Solo cansada. Se encogió de hombros, encogiéndolos. Si digo algo, no importará. Se reirán de todos modos. Keiko lo miró fijamente durante un largo rato y luego lo alcanzó nuevamente.
No eres débil, murmuró. Solo actúas como si lo fueras. Su casa estaba encima de la floristería familiar, entre una farmacia y un puesto de ramen. Las ventanas estaban cubiertas de plantas en macetas. El letrero, con letras descoloridas, decía: Flores a Navidades de 1993. Dentro, su madre tarareaba suavemente mientras preparaba un ramo. Le temblaban ligeramente las manos al alcanzar el dispensador de cinta adhesiva. Una tos le revolvió el pecho al incorporarse. Satoru la rodeó y llevó una caja de claveles al frente. No dijo nada. Solo ayudó, como siempre. Keiko se sentó en el mostrador y habló de su día. Fue ella quien más habló. Su madre sonrió, pero su mirada se desvió hacia Satoru. Cuando lo envió a descansar a la parte de atrás, Keiko se inclinó y susurró. Se congeló de nuevo. Su madre asintió con tristeza. Siempre ha sido bondadoso. No solo es débil. Está asustado. Ya lo superará. Keiko no respondió. Esa noche, Satoru yacía de lado en la oscuridad, mirando hacia la pared. Aún sentía el codazo en la oreja, el papel contra el cuello. Aún oía la risa. Peor aún, sentía lo poco que había hecho al respecto. Se echó la manta sobre la cabeza. Las lágrimas vinieron lentamente. En silencio. Como siempre. Comentario cero comentario. Voto 1 restante capítulo 2. Capítulo 2. El chico de la floristería. El aroma de los lirios siempre permanecía en sus dedos. Se le pegaba a las mangas, se le incrustaba en el cuello, lo seguía como una sombra. Nadie en la escuela lo mencionaba, pero a veces veía cómo arrugaban la nariz cuando pasaba. No tenían que decir nada. Satoru entendía lo que pensaban. Simplemente no le importaba. No cuando estaba aquí. A Navidad Flowers era una pequeña tienda estrecha con paredes revestidas de madera y azulejos suaves y desportillados. Los escaparates estaban empañados por la mañana y calurosos por el sol al mediodía. Las flores llenaban cada estante y cesta colgante. Margaritas, gipsopila, hortensias, pequeños cactus en maceta con ojos saltones pegados a sus macetas. Era un caos de vida y color. Le encantaba. Satoru estaba detrás de la caja registradora, cortando los tallos de un ramo que su madre tenía a medio terminar. Sus tijeras eran viejas, con el mango envuelto en cinta adhesiva, pero las movía con cuidado. Un tallo a la vez. La precisión le daba algo en que concentrarse. Intenta no cortarlos tanto, dijo su madre detrás de él. Arruinarás el equilibrio. Lo siento, murmuró. Está bien, cariño. Solo usa tus ojos, no tu miedo. Pasó detrás de él con una tos leve, amortiguada por la manga. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, con mechones plateados que se acentuaban cada semana. El delantal que llevaba a la cintura estaba manchado de polen y agua. Todavía se movía con gracia, pero más despacio que antes. Keiko se apoyó en el marco de la puerta, observando con los brazos cruzados. La chaqueta de su uniforme estaba abierta y arrugada, y sus calcetines estaban desparejos. Parecía como si se hubiera peleado con alguien de camino a casa, lo cual no era imposible. Tuve que asustar a Shun y sus matones otra vez hoy, dijo casualmente. Su madre suspiró. Espero que no con los puños. No. Solo mis ojos, dijo Keiko con una sonrisa burlancia. Mis puños fueron el plan B. Satoru permaneció en silencio, sus manos moviéndose automáticamente. No podía levantar la vista. ¿Te tocaron? Preguntó su mamá con voz tensa. Satoru negó con la cabeza. No. Hoy no. Ella se acercó y le apartó el flequillo de los ojos. No tienes que aceptarlo, ¿sabes? Puedes contárselo a alguien. No nos escucharán, dijo en voz baja. Hubo un silencio momentáneo. Entonces Keiko resopló. Si se pone muy feo, le romperé la nariz a alguien otra vez. Su mamá la miró fijamente. Keiko, es broma. Probablemente. Esa misma tarde, Satoru estaba sentado solo en la trastienda, rellenando los pequeños jarrones que usaba para los pedidos. Sus manos se movían en silencio, con las mangas húmedas pegadas a sus brazos. Aún podía oírlos, a esos chicos de la puerta. Ese instante brusco en que se quedó paralizado. Otra vez. Cada vez, era lo mismo. Se le cerraba la garganta, se le paralizaba el cuerpo. Su mente se llenaba de estática. Como si el miedo tuviera manos y le envolvieran los pulmones. Lo odiaba. Odiaba lo pequeño que se sentía. Pero aquí, en este lugar de suaves pétalos y frascos de cristal, podía fingir ser algo más. Solo por un ratito. Dejó un jarrón. Su reflejo le devolvió la mirada desde la superficie del agua.
Quizás no debería ser valiente, susurró. Quizás solo, debería mantenerme alejado. Pero las palabras le dolieron. Incluso mientras las pronunciaba. En la entrada, una clienta preguntaba por las hortensias. Una mujer con lápiz labial intenso y opiniones aún más agudas. Tu chico trabaja duro, dijo en un susurro al pasar Satoru. Pero es una pena, ¿verdad? Sin peculiaridades, hoy en día. No hay futuro para chicos así. Fingió no oírla. Fingió no ver el destello de disculpa en los ojos de su madre mientras le entregaba las flores con una sonrisa forzada. No era la primera vez que alguien lo decía. No sería la última. Al caer la noche, la tienda cerró temprano. La lluvia había empezado a golpear suavemente las ventanas, suave y constante. Satoru estaba sentado en el mostrador de la tienda, balanceando los pies mientras que Iko fregaba el suelo. Su madre dormitaba ligeramente en la trastienda, con un libro abierto en el regazo. Estás muy callado hoy, dijo Keiko sin levantar la vista. Siempre estoy callado. Sí, pero normalmente piensas más alto. Lo miró de reojo. ¿Estás bien? Satoru dudó. Luego asintió. Keiko se apoyó en el mango del trapeador, con una ceja levantada. ¿Vas a contestarles alguna vez a esos idiotas? No sé qué decir. Ella lo observó. Entonces quizá no digas nada, pero ponte de pie. Así es como empieza. Satoru la miró, sus ojos estaban cansados pero aún ardían con algo feroz y cálido. Él no respondió. Todavía no. Más tarde esa noche, se sentó en su escritorio, mirando la página en blanco de un cuaderno. No escribió nada. Pero mantuvo la pluma en su mano mucho después de que se apagaran las luces. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 3. Capítulo 3. El sueño de Keiko. La noche cubrió la ciudad con un silencio suave y zumbante. Afuera de la ventana de su dormitorio, la luz de la calle parpadeaba. Un cálido pulso naranja que cruzaba la estrecha calle. La floristería de abajo llevaba tiempo en silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. Satoru yacía en la cama, con la manta hasta la barbilla y los ojos bien abiertos. Al otro lado de la habitación, la lámpara del escritorio de Keiko brillaba suavemente. Estaba sentada con las piernas cruzadas en su futón, hojeando un grueso cuadernillo de panfletos y formularios. La observaba en silencio, cómo inclinaba la cabeza al leer, cómo fruncía el ceño al encontrar algo complicado. De vez en cuando, subrayaba una línea con un bolígrafo rojo y luego garabateaba algo en los márgenes. Satoru finalmente habló. ¿De verdad vas a hacerlo? Ella levantó la vista, sobresaltada. ¿Hacer qué? Apúntate a la academia de policía. Keiko parpadeó. Luego sonrió levemente. Sí. Lo soy. Satoru se removió bajo la manta. Pero, no tienes un don fuerte. Tengo puños fuertes. Eso está bastante cerca. No se rió, pero su boca se torció un poco. ¿No es peligroso? Keiko se recostó, tirando el folleto al suelo junto a ella. Miró al techo. Sí. Claro que sí. Pero también lo es ir caminando a la escuela hoy en día. Satoru se quedó en silencio por un momento. Entonces sí, ¿por qué lo haces? Keiko guardó silencio un rato. Las sombras de la ventana le cubrían el rostro. Cuando por fin respondió, su voz había cambiado. Más baja, más tranquila, como si estuviera diciendo algo que no solía decir en voz alta. Porque no quiero ser el tipo de persona que simplemente observa cómo suceden las cosas malas. Ella se giró hacia él, con los ojos serios ahora. Yo también me asusto, Satoru. Lo sabes, ¿verdad? De verdad. Pero la única manera que he encontrado para lidiar con ello es moverme de todos modos. Aunque sea una tontería. Aunque tropiece. Ella le dio una sonrisa torcida. No tienes que ser valiente para hacer algo valiente. Solo tienes que decidir. Satoru la observó. Las palabras le pesaban en el pecho. Siempre me quedo paralizado, admitió. Incluso cuando tengo muchas ganas de moverme. Sí, dijo Keiko. Lo sé. No parecía decepcionada. Simplemente honesta. Pero ¿sabes qué? Añadió, acercándose para acariciarle suavemente la frente. Algún día nos sorprenderás a todos. Parpadeó. ¿Lo haré? Keiko sonrió. Tengo un presentimiento. Así que no me hagas quedar como estúpida. Más tarde esa noche, después de que la lámpara se apagó y Keiko respiraba suavemente mientras dormía, Satoru se sentó en la cama. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una pequeña libreta.
Ojeando las páginas, la mayoría vacías, se detuvo en una sola con una letra desordenada de hacía semanas. Los héroes no se congelan. Lo miró fijamente durante un largo rato. Luego, lentamente, lo tachó. Y debajo escribió. Los héroes se asustan. Pero se mueven de todos modos. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 4. Capítulo 4. El día que llegó el villano. El día comenzó como cualquier otro. La luz del sol se reflejaba en el pavimento a borbotones. Un suave frío se filtraba en el aire matutino, suficiente para que Satoru se bajara las mangas hasta las manos mientras caminaba. Tenía la mañana libre en la escuela, algún examen se había retrasado y su madre le había pedido que fuera a recoger medicinas y hojas de té al pueblo. Keiko había insistido en acompañarlo. Como respaldo, dijo con una sonrisa, en caso de que te ataque una mariposa. Caminaba medio paso por delante, con su habitual desgarbada disimulada por la ligera brisa, las manos metidas en los bolsillos de su sudadera. Un auricular le colgaba suelto del cuello, balanceándose a cada paso. A Satoru no le importaba el silencio. Le gustaba el aspecto de la ciudad por la mañana. Suave y aún no demasiado ruidosa, como si aún no hubiera despertado del todo. Iban de tienda en tienda a un ritmo tranquilo. En la farmacia de la esquina, Keiko discutía con el anciano tras el mostrador sobre las fechas de caducidad. En el puesto de frutas, robó una uva y fingió que era una muestra. Satoru no se rió a carcajadas, pero sus ojos se calentaron. Su última parada fue la tienda de conveniencia al lado de la estación de tren. Empujó la puerta de cristal para abrirla. El timbre de arriba sonó suave y familiar. ¿Aperitivos?, preguntó Keiko. Té y compresas frías, respondió. Lo mismo. Ella desapareció por los pasillos. Satoru se movía lentamente, recogiendo los artículos de la lista. La tienda estaba en silencio. Una mujer mayor hojeaba ramen instantáneo, un hombre con ropa de trabajo bostezaba frente al refrigerador de bebidas. El aire olía a cera para pisos y bollos de cerdo cocinados en el microondas. Llegó a la caja registradora justo cuando comenzaba. Al principio era solo un ruido. Bajo. Distante. Como un camión a unas cuadras de distancia. La gente miraba hacia la ventana, pero nadie reaccionó. Nada se movió. Satoru hizo una pausa y una pequeña punzada de inquietud le subió por la columna. Entonces se produjo el segundo impacto, más fuerte, más agudo, lo suficientemente cerca como para hacer temblar el cristal en su marco. Una suave alarma sonó en algún lugar detrás del mostrador. Alguien gritó desde afuera. Luego otro. La calle, que segundos antes estaba en calma, estalló en movimiento. Peatones corriendo, autos frenando bruscamente, humo saliendo de algún lugar cercano a la intersección. Keiko reapareció a su lado en un instante, ya escaneando las ventanas. Satoru. Quédate detrás de mí. Su voz había bajado una octava. Ya no era una broma. Apenas tuvo tiempo de asentir antes de, auge. Una onda expansiva atravesó el bloque como un martillo. Las ventanas estallaron. El vidrio se hizo añicos y cayó en fragmentos afilados y brillantes. El suelo se derrumbó bajo sus pies. Los estantes se derrumbaron. Un revistero salió volando. Satoru se estrelló contra el suelo con fuerza. Se quedó sin aliento. Sus oídos zumbaban. El polvo le llenaba la boca y la nariz. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, salvaje y desigual. Él parpadeó. Fumar. Fuego. Y entonces lo vio. Una figura emergió del caos exterior. Un hombre alto, sin camisa, con el torso cubierto de ceniza y cicatrices. Su piel brillaba de calor, sus venas latían como vidrio fundido. Llamas se enroscaban perezosamente en las yemas de sus dedos, lamiendo el aire con un ritmo antinatural. Él no estaba corriendo. Él no estaba gritando. Él estaba paseando. Lento. Casual. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. La gente gritaba y se dispersaba en todas direcciones. Algunos huían a los callejones. Otros se metían en las tiendas. Los dedos de Satoru arañaban el suelo, intentando levantarse, pero sus extremidades no respondían bien. El hombre se detuvo en medio de la calle, girando la cabeza de un lado a otro como si estuviera aburrido. Levantó una mano. Una pequeña bola de fuego cobró vida en su palma. Keiko ya estaba frente a él. Quédate abajo, ordenó bruscamente. Satoru la miró. Estaba de pie entre él y la entrada, con los brazos en alto y las rodillas dobladas, como un escudo a punto de romperse. Y por primera vez en su vida, la vio asustada. No el típico molesto, cansado o demasiado confiado. Asustado.
Sus manos temblaban. No por vacilación. Por instinto. Por miedo. Su voz no tembló, pero sus hombros sí. Ella sabía que no podía detener a este hombre. Ella solo estaba intentando ganar unos segundos más. Satoru abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Se sintió pequeño. Patético. Su corazón gritaba muévete. Pero sus extremidades permanecieron inmóviles. Los ojos del villano se posaron en ellos. Dio un solo paso hacia adelante. El fuego en su mano se encendió con más fuerza. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 5. Capítulo 5. Mantente de pie, incluso si lloras. La mano del villano se encendió y las llamas giraron en espiral como una serpiente viviente. Su brazo se levantó, lento y deliberado, con los ojos fijos en Keiko. Ella no se movió. Ella estaba congelada, con la mandíbula apretada, los puños levantados pero temblando. Ella no era un héroe. Ella era una niña asustada, pero que aún así se mantenía firme. Y Satoru lo vio. Vio el miedo en sus hombros, en la forma en que sus dedos se curvaban, en la forma en que su boca se apretaba para no temblar. Y algo dentro de él se quebró. Él no podía pensar. No podía respirar. Pero él se movió. No la lastimes. Su voz se quebró. Un grito, empapado de pánico, salió de su pecho mientras se lanzaba hacia adelante, con las piernas ardiendo y los pulmones apretados. Él no golpeó. No se balanceó. Ni siquiera levantó las manos. Él simplemente se interpuso entre ellos. Entre Keiko y la llama. De pie. Sollozando. Brazos abiertos, cuerpo tembloroso. Por favor, no le hagas daño, el villano parpadeó, genuinamente confundido. Su fuego vaciló. Un niño flacucho y llorando estaba parado frente a él como si pudiera detener el sol con su sombra. ¿Qué demonios estás? Auge. Una mancha carmesí se estrelló contra el costado del villano como una bala. El suelo se quebró. El fuego se dispersó. El hombre salió volando por la calle, estrellándose contra una pared con un gruñido de sorpresa. Un héroe profesional aterrizó en su lugar. Alto. Blindado. Capa que brilla por el calor. No dijo ni una palabra, simplemente se colocó en posición entre los niños y el peligro, con sus guanteletes brillando. La pelea comenzó en un instante. Pero Satoru no vio el resto. Se desplomó de rodillas, jadeando, sollozando y con el rostro surcado de lágrimas. Él no había corrido. Él no había corrido. Keiko lo miró fijamente. Ella no habló. No regañó. No pregunté por qué. Ella simplemente miró a su hermano pequeño. Todavía llorando. Todavía temblando. Pero de pie. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 6. Capítulo 6. Luz y sirenas. Luces rojas y azules bailaban sobre el vidrio roto. Las sirenas seguían sonando. Distantes ahora, a medida que llegaban más socorristas. El aire apestaba a humo y ozono. Pasó una camilla. Keiko estaba sentada junto a Satoru en la acera, con las piernas raspadas y los brazos flácidos a los costados. Satoru agarró una manta de aluminio, pero no estaba cálida. Nada se sentía cálido. El héroe profesional que los salvó estaba cerca, dando su informe a la policía. Satoru no podía oír las palabras, solo el peso de las mismas. La tranquila confianza en su voz. El control. El poder. Él era todo lo que Satoru no era. No lo detuve, dijo Satoru en voz baja. Keiko se giró para mirarlo. ¿Qué? No luché. No hice nada. Ella frunció el ceño. Hiciste algo. Me quedé allí. Lloré. Estabas parado frente a mí. Las palabras cayeron como una bofetada. Bajó la mirada hacia sus manos raspadas. El escozor había desaparecido. El temblor, no. Más tarde, cuando llegó su mamá, se arrodilló y los abrazó a ambos, temblando más fuerte que ninguno de los dos. Sollozó en sus cabellos, repitiendo sus nombres una y otra vez. A ella no le importaba la tienda. Ni las ventanas. Ni las paredes. Solo ellos. Se fueron a casa. Sin preguntas. Sin sermones. Solo mantas cálidas, sollozos suaves y silencio. Esa noche, Satoru se sentó solo en su habitación, con las rodillas pegadas al pecho. Las luces estaban apagadas. Afuera de la ventana, el destello rojo se había desvanecido, pero aún podía verlas tras sus ojos. No podía dejar de temblar. El miedo no había desaparecido. No se sintió valiente. Pero él recordó ese momento. Keiko, congelada. El fuego del villano. Y el sonido de su propia voz, quebrada, áspera, fuerte, no le hagas daño.
Se había mantenido firme. No para ganar. No para luchar. Solo para proteger. Solo para bloquear el fuego. Solo para decir no. Él cogió su cuaderno. La página donde había escrito. Los héroes se asustan. Pero se mueven de todos modos. Él lo miró fijamente. Luego, con una letra lenta y cuidadosa, añadió una segunda línea debajo. Quiero convertirme en uno. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 7. Capítulo 7. La pregunta que persiste. La casa estaba en silencio. Siempre se ponía así después de algo aterrador. Como si las paredes también estuvieran conteniendo la respiración. Keiko se movía lentamente, con el brazo vendado apoyado en una almohada, mientras hojeaba una revista sin leerla. Su madre estaba en la cocina, fingiendo cocinar, pero paseándose de un lado a otro. No había parado de toser, y el estrés lo había empeorado. Aún así, sonreía cada vez que Satoru la miraba. No habló mucho ese día. Tampoco comí mucho. Su habitación parecía demasiado pequeña. Demasiado limpia. El cuaderno permaneció sobre el escritorio como si lo estuviera esperando. Satoru se sentó frente a él, mirando fijamente. Aún no lo había abierto. No desde el hospital. No desde que el héroe profesional dijo. Eso fue valiente, chico. Tonto, pero valiente. No se sintió valiente. Se sentía como un niño que no podía dejar de temblar. Abrió el cuaderno y fue pasando páginas en blanco hasta llegar a la primera en la que se había atrevido a escribir las palabras. Quiero convertirme en un héroe. No lo había escrito como una promesa. Más bien un secreto. Pero ahora, las palabras lo miraban con peso. Y la pregunta empezó de nuevo. ¿Por qué me mudé? Se preguntó esto en el hospital. Lo volvió a preguntar durante el viaje en coche a casa. Lo preguntó cuando vio a Keiko intentando cepillarse los dientes con una sola mano, estremeciéndose a cada movimiento, fingiendo que no le dolía. Y ahora, con el cuaderno delante, se lo preguntó 100 veces más. ¿Por qué no congelé ese tiempo? El resto del tiempo, en la escuela, en el tren, en los pasillos, no hacía nada. Cuando tropezaba, se quedaba en el suelo. Cuando reían, bajaba la mirada. Cuando susurraban, seguía caminando. Él siempre se congelaba. Entonces, ¿por qué no? No se sentía fuerte en ese momento. No hubo un fuego repentino en su pecho. No hubo música que creciera detrás de él. Solo calor. Gritos. Su hermana, temblando. Keiko nunca tuvo miedo. Ni delante de él. Jamás. Pero ella estaba ese día. Y eso le hizo algo. Satoru cogió su bolígrafo. ¿Por qué me mudé? Porque tenía miedo. Y yo la amo. Se quedó mirando la página durante un largo rato. Luego añadió. No lo pensé. No me sentí valiente. Pero no podía dejarla estar sola en ese miedo. Un ruido fuera de su habitación le hizo levantar la mirada. La puerta de Keiko se cerró con un crujido. Se oyeron pasos ligeros por el pasillo. Él no gritó. Él simplemente observaba la sombra debajo de su puerta. Y por primera vez en días y no tenía ganas de llorar. Sintió algo más. No orgullo. Pero certeza. Ese momento, temblando, llorando, poniéndome de pie, no fue una casualidad. No fue un milagro. Fue una elección. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 8. El entrenamiento comienza poco a poco. El aire de la mañana le mordía los pulmones. Satoru había esperado a que el sol apenas saliera, escabulléndose por la puerta antes de que nadie se moviera. Llevaba su sudadera con capucha más vieja, con las mangas demasiado largas y deshilachadas, y los cordones apretados alrededor de su rostro. Sus zapatillas estaban desgastadas hasta la suela, y cada paso sobre el pavimento agrietado le parecía como caminar sobre el recuerdo. Pero él no se dio la vuelta. Él trotó. O lo intentó. A los 10 pasos, se le cortó la respiración. Le ardían las piernas. El sudor le picaba en la nuca y un calambre agudo le apuñaló bajo las costillas. Se detuvo, se dobló, con las manos sobre las rodillas, jadeando. Una parte de él, la ruidosa y cruel, susurró. ¿Ves? No estás hecho para esto. Pero permaneció inclinado solo por un momento. Luego se enderezó y caminó. 10 pasos más. Luego 15. Luego 20, antes de tener que parar otra vez. En la escuela, nada había cambiado. Los chicos que siempre lo molestaban aún le daban codazos en la silla cuando el profesor no miraba. Aún se reían disimuladamente a sus espaldas. Aún lo insultaban, como abrojos, que se le pegaban en la cabeza. Pero él no se inmutó.
Esta vez no. Mantuvo la cabeza gacha y la mirada hacia adelante. Él no se defendió. Pero tampoco se congeló. Esa tarde, ayudó a su madre a descargar un envío en la floristería. Cajas de tulipanes y eucaliptos, todo envuelto en papel marrón. Cargaba más de lo habitual, incluso con los brazos temblando por el peso. Su madre sonrió. Estás más fuerte últimamente. Él simplemente se encogió de hombros, ocultando el brillo en su pecho. Esa noche, volvió a abrir su cuaderno. Esta vez no escribió palabras. Él dibujó. Gravemente. Un casco. Redondo y sólido, con una visera gruesa. Le puso unas gafas anchas, oscuras como las de un motociclista. Una correa para la barbilla. Líneas de refuerzo. Junto a él, acolchado, como coderas y rodilleras. Pechera. Un cinturón barato. Guantes de bici. Debajo, en letras mayúsculas torcidas. Si no puedo ser fuerte, tal vez pueda estar preparado. Se quedó mirando la página hasta que las líneas se volvieron borrosas. Se imaginó usándolo. Todavía temblando. Todavía asustado. Pero de pie de todos modos. Luego añadió una bicicleta. No porque pareciera genial. Porque sabía que nunca sería lo suficientemente rápido a pie. Siguió corriendo en secreto. 2 bloques se convirtieron en 3. Algunas noches, se desplomaba en el suelo de su dormitorio, con la sudadera empapada y el pecho agitado. Pero no se detuvo. Veía documentales de héroes a altas horas de la noche, con el volumen bajo y los ojos abiertos. No los llamativos, con explosiones y triunfos. Los tranquilos. Los de equipos de rescate, búsqueda y apoyo. Los que no golpeaban, sino que retiraban los escombros de los supervivientes. Él escuchó lo que dijeron. No se trata de ganar. Se trata de presentarse. A veces somos los últimos en llegar. Pero aún así importa que lleguemos. Escribió citas en la parte posterior de su cuaderno. Algunas páginas estaban manchadas de sudor. Algunos tenían pequeñas gotas de sangre en las palmas de las manos raspadas. Pero se estaban llenando. Una noche, mientras yacía en la cama, con las piernas doloridas y la respiración todavía irregular, volvió a mirar el boceto del casco. Todavía estaba desordenado. Todavía parecía sacado de un manga infantil. Pero se sintió bien. Un casco, gafas y protección. No para hacerlo poderoso. Solo para darle un poco de tiempo. Unos segundos más para interponerse entre alguien y el peligro. Sonrió levemente, luego dio vuelta a la página y comenzó a esbozar una nueva versión. Líneas más limpias, un ajuste más ceñido. No sabía si algún día se convertiría en un héroe. Pero se estaba convirtiendo en alguien que lo intentaba. Y eso por ahora fue suficiente. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 9. Capítulo 9. Keiko se da cuenta. La casa estaba en silencio, salvo por el leve crujido del suelo de madera. Los brazos de Satoru temblaban al empujar el suelo de su habitación. 1. 2. 3. 4. Sus brazos cedieron al quinto. Se desplomó sobre la fina alfombra, sin aliento, con el sudor empapándole la espalda de la camisa. No se movió por un rato. Luego se dio la vuelta y miró al techo, con el pecho subiendo y bajando como una marea rompiente. Fuera de su puerta, se oyó un crujido en el suelo. Se incorporó rápidamente, limpiándose la cara. El pomo no giró. No hubo golpes. Solo se oyó el ruido de alguien merodeando al otro lado. Pasaron unos momentos. Luego se oyeron pasos que se alejaban por el pasillo. A la mañana siguiente, Keiko le acercó una taza de té de cebada. Al principio no dijo nada. Solo bebió su té y lo observó con una expresión extraña. ¿Todavía tienes miedo, preguntó en voz baja. Satoru dudó. Luego asintió. Sí. Ella golpeó sus dedos contra la taza. Aún así eras la persona más valiente allí. Satoru no respondió. No tenía por qué hacerlo. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Fue algo nuevo. Algo honesto. Esa tarde, cuando regresó a casa de la escuela, había un pequeño paquete en su escritorio. Dentro. Un par de guantes de bicicleta de segunda mano. Sin nota. Solo una ofrenda silenciosa. Satoru se sentó en su cama, sosteniéndolos en sus manos. Estaban desgastados, pero eran resistentes. De esos que usaban los repartidores. Los que había dibujado en los márgenes de su cuaderno. Él no lloró. Pero él sonrió. Un poco incómodo. Un poco aturdido. Como si algo en el mundo hubiera cambiado, solo un poco, a su favor. Esa noche, Keiko pasó por su habitación camino al baño.
Se detuvo. La puerta estaba entreabierta. Lo justo. Dentro, lo vio haciendo flexiones nuevamente. Estaba en mala forma. Le temblaban los brazos. Gruñía con cada movimiento. Pero no se detuvo. Keiko se apoyó en la pared fuera de su puerta y cerró los ojos. Ella no dijo una palabra. Pero por primera vez, ella creyó en él. Aunque sea un poquito. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 10. Capítulo 10. El llorón que eligió ponerse de pie. La lluvia caía suavemente sobre el pavimento, empapando la acera y manchando las paredes del callejón. El lugar estaba más tranquilo ahora. Las marcas carbonizadas habían sido limpiadas, pero Satoru aún recordaba dónde el fuego había lamido el borde de la pared. Donde Keiko había estado temblando. Donde él había estado, llorando. Se arrodilló y sus dedos rozaron el asfalto. Ahora se sentía más pequeño. Como si el suelo se hubiera encogido. O tal vez solo se había vuelto un poco más grande. Su mochila yacía a su lado, empapada. Dentro estaba su cuaderno, envuelto en plástico por si acaso. Las páginas estaban desgastadas, llenas de bocetos torcidos, notas, citas y preguntas. Lo abrió y encontró la entrada. Me puse de pie una vez. Puedo hacerlo de nuevo. Cerró los ojos. Los sonidos regresaron de golpe. Gritos, cristales rotos, la voz de Keiko llamándolo por su nombre. El fuego del villano, el calor en su rostro. Y su propia voz, quebrada, no le hagas daño. Él no había luchado. No había sido fuerte. Pero él se había puesto de pie. Porque no podía dejarla estar sola. Porque algo dentro de él no le permitía congelarse. Ahora estaba de pie, con la lluvia goteando de su flequillo y las mangas pegadas a sus brazos. Su aliento se condensaba en el aire fresco. Abrió la última página y sacó su bolígrafo. Con trazos lentos y deliberados, escribió. Me convertiré en un héroe, con o sin peculiaridad. No por gloria. No por alabanza. Pero porque alguien tenía que hacerlo. Porque algún día, alguien más podría tener miedo. Y él quería ser el que se levantara nuevamente. Aunque llorara. Incluso si fracasara. Cerró la cremallera del cuaderno y se colgó la mochila al hombro. La lluvia ya no se sentía fría. Y Satoru caminó a casa con una tranquila resolución en sus pasos. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 11. Capítulo 11. Nadie te ve. Aún no había amanecido cuando Satoru salió. Las farolas zumbaban tenuemente en lo alto, proyectando un resplandor apagado sobre la acera. Se subió la cremallera de la sudadera, se ajustó los cordones alrededor de la cara y empezó a correr. Al llegar al 5.º escalón le dolían las rodillas. Al llegar al 10.º sus pulmones ardían. Pero él siguió adelante. Una cuadra. 2. Medio tercio antes de que su cuerpo lo obligara a detenerse, encorvado, jadeando. Se apoyó en un poste de teléfono, con las manos en las rodillas y la frente húmeda de sudor. El silencio de la madrugada lo envolvió, indiferente. Se quedó allí parado un rato. Luego caminó el resto del camino hasta casa. Sonó el timbre de la escuela. Los estudiantes entraron a sus aulas como ganado, riendo, gritando y tirando papeles arrugados. Satoru se sentó al fondo, en el mismo asiento de todos los días, cerca de la ventana. Al entrar, alguien le dio un golpe en el hombro. A propósito. No levantó la vista. El profesor apenas lo miró mientras pasaba lista. Kojima Satoru. Aquí. Hablar alto. Aquí. Más alto. Plano. La clase continuó. Bajó la mirada a su cuaderno. No al del héroe, sino a sus apuntes. Las palabras se difuminaban. Parpadeó, se frotó los ojos y siguió copiando de todos modos. A la hora del almuerzo, se sentó solo. Ya no le importaba. El ruido no le llegó. Pasó a su alrededor como el viento alrededor de una piedra. Después de la escuela, fue en bicicleta a la floristería. Su madre le dedicó una sonrisa cansada cuando entró. Tenía las mangas arremangadas, las manos húmedas con tierra y una máscara colgaba suelta alrededor de su barbilla. Llegas tarde, cariño. Lo siento. Tomé el camino más largo. Parecía que quería decir más, pero no lo hizo. Simplemente asintió hacia la trastienda. Se puso manos a la obra. Podó tallos, barrió pétalos y reorganizó jarrones. Cargaba cajas más pesadas de lo debido. Se lastimó los nudillos al levantar una vieja maceta de cerámica. A la hora de cerrar, su camisa estaba pegada a su espalda por el sudor. Su mamá le besó la mejilla. Ve a ducharte. Hueles a crisantemos. Él sonrió. Podría ser peor.
Esa noche, cerró silenciosamente la puerta de su dormitorio y sacó su cuaderno de héroe. Pasó a una página en blanco, escribió la fecha en la parte superior y debajo. Flexiones. 10, con los brazos temblando. Abdominales. 20. Trote. 2,5 cuadras, con 2 paradas. Se quedó mirando la página. Luego, debajo de eso. Escuela. Nada nuevo. Floristería. Cambio de horario de entrega. Mamá volvió a toser. Entrenamiento. Me duele el cuerpo. Me siento bien. Pasó algunas páginas. Su caligrafía se había vuelto más firme. Sus notas, más nítidas. Las primeras páginas eran solo bocetos desordenados y preguntas. ¿Cómo responden primero los héroes que no combaten? ¿Cómo sería un héroe dedicado exclusivamente al rescate? Y, en la primera página. Me levanté una vez. Puedo hacerlo de nuevo. Cerró el libro, lo colocó debajo de la almohada y apagó la luz. La luz de la luna entraba a través de las cortinas. No le susurró a nadie. Seguiré adelante. Nadie lo oyó. Pero eso no importaba. No lo hacía para ser visto. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 12. Capítulo 12. Libros y moretones. La biblioteca municipal estaba a 3 manzanas de la floristería, escondida entre una lavandería y un bar de fideos. No era gran cosa, solo 2 plantas, estantes polvorientos y luces fluorescentes parpadeantes, pero para Satoru, era como una fortaleza escondida. Tranquila. Olvidada. Perfecta. Entró a escondidas después del trabajo, aún con un ligero olor a fertilizante y agua de rosas. La anciana de recepción asintió al pasar. No hizo preguntas. Eso le gustó. Se dirigió directamente al rincón del fondo. No ficción, estante del medio. Respuesta de rescate. Una guía para la estabilización del campo. Teoría del control del tráfico. Conceptos básicos de evacuación urbana. Triaje del campo médico, edición revisada. Apiló los libros en sus brazos hasta que amenazaron con caerse. Algunos estudiantes cercanos se reían disimuladamente detrás de sus mangas. Los ignoró. En una mesa cerca de la salida de emergencia, abrió el primer volumen. Los diagramas estaban descoloridos, el texto denso. No le importó. Tomó notas furiosamente. A la mañana siguiente, le dolían los dedos de escribir. Le dolían las muñecas. En la escuela, apenas podía sostener los palillos. Durante la clase de matemáticas, se quedó dormido un momento y la maestra le dio un golpecito con el puntero en el escritorio. Kojima, ¿tienes algo más importante que hacer? Parpadeó. No, señora. La clase se rió disimuladamente. Él volvió a sus apuntes. En los márgenes de su libro de texto, dibujaba un mapa. Salidas de emergencia de su escuela, esquinas ciegas y accesos a las escaleras. Nadie se dio cuenta. Esa noche, se quedó acostado en el suelo de su dormitorio haciendo abdominales. 1. 2. 3 pausa. 4. 5 hizo una mueca. Una punzada aguda le recorrió el costado. Se dio la vuelta y quedó boca arriba, jadeando. Me empujaron demasiado lejos otra vez. Miró al techo, con el sudor corriéndole por los ojos. El dolor lo hacía sentir real. Le hizo sentir como si existiera. Había pasado la mayor parte de su vida intentando pasar desapercibido. Ahora, arañaba los confines del mundo con la esperanza de dejar un rasguño. Keiko asomó la cabeza más tarde esa noche. ¿Aún estás despierto? Satoru se incorporó, secándose la cara. Solo me estoy estirando. Entró con una bola de arroz en la mano. Cómete esto antes de que te desmayes. Él lo tomó con un gesto agradecido. No se fue de inmediato. Su mirada se posó en el libro de héroes abierto sobre su escritorio. ¿Estás estudiando para serlo? Preguntó con voz suave pero sin burla. Satoru dudó. Intento averiguarlo. Ella asintió lentamente y le dio una palmadita en la cabeza. No olvides dormir. Hasta los héroes necesitan descansar. Sonrió levemente. Entendido. Cuando ella se fue, él susurró. Todavía no soy un héroe. El domingo, volvió a ayudar en la tienda. Una caja de tierra se le resbaló y le aplastó el pulgar. No gritó, solo apretó los dientes. Más tarde, en la sala de profesores, desenvolvió un rollo de gasa y se vendó la mano torpemente. Su madre lo regañó por su imprudencia, pero él simplemente asintió. Cuando nadie lo veía, aprovechó la lesión para practicar un torniquete con una mano de uno de los libros de rescate. Ya no solo estaba entrenando su cuerpo. Se estaba preparando.
De regreso a su habitación, cubrió las paredes con planos rudimentarios. Rutas de escape en caso de incendio desde la tienda. Acceso al hospital local. Rutas en bicicleta con menor tráfico peatonal. Cada hoja de papel estaba llena de garabatos, flechas y notas de contingencia. Un rincón de la habitación parecía el espacio de trabajo de un conspiranoico. Para Satoru, parecía esperanza. Uno de los papeles tenía una cita escrita con marcador negro. Un verdadero héroe planea el fracaso. Porque la gente no puede permitirse el lujo de que fracase. Esa noche, después de apagar las luces, abrió una nueva página en su cuaderno de héroe. Fecha. 14 de marzo. Notas. Práctica de RCP. Todavía incómoda. Investigue la posición de las manos. Patrón de tráfico. Hora punta de la tarde cerca de la estación. Evitar durante la patrulla. Moretón de la jaula. Todavía hinchado. Evitar levantar demasiado rápido. Se quedó mirando la página. Escribió lentamente. Aún no estoy mejorando. Simplemente no me doy por vencido. Luego lo subrayé. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante. Capítulo 13. Capítulo 13. No estoy mejorando, simplemente no me doy por vencido. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Satoru estaba sentado a la mesa, con el brazo izquierdo flácido a un lado. Su pulgar, aún magullado de la semana anterior, se negaba a sujetar bien el lápiz. Aún así, seguía intentándolo. 3 golpes. Pausa. Calambre. Sacúdelo. Cambió a la mano derecha y reanudó la copia de un manual de rescate titulado Primeros auxilios de campo para zonas colapsadas. Su letra estaba torpemente inclinada, pero no se detuvo. Cada línea fue un esfuerzo. Cada palabra, una decisión. En la escuela, vagaba por los pasillos aturdido. Su mochila pesaba más de lo habitual. Estaba medio llena de libros que la escuela no le había asignado. Suspendió un examen sorpresa de matemáticas. Su profesor suspiró, golpeando su escritorio con un bolígrafo. Kojima, sé que estás callado, pero esta es tu tercera calificación reprobatoria este mes. Satoru asintió. Lo siento. ¿Pasa algo en casa? Él negó con la cabeza. El maestro lo miró fijamente un momento más y luego siguió adelante. Eso fue todo. Sin preguntas. Sin ayuda. Solo despido. Esa noche, se le acalambraron los músculos a mitad de las abdominales. Se desplomó en la colchoneta, con el sudor acumulándose alrededor de la clavícula, y se encogió de dolor. Se quedó allí un rato. Era la primera vez que pensaba en parar. No lo dejaré para siempre. Solo y me saltaré un día. Su libreta estaba abierta cerca. La entrada de ayer le devolvió la mirada. No hay excusas. Incluso el 1% es mejor que 0. Él gimió, se arrastró hacia arriba agarrándose al estante y continuó con los tablones. Temblando. Luchando. Silencioso. La floristería se sentía más pesada estos días. Su madre había estado tosiendo más fuerte y prolongadamente. Lo ignoró con un gesto, diciendo que era el mal tiempo. Pero Satoru notó que se movía más despacio. Un cliente tiró un jarrón. El agua salpicó el mostrador. Antes de que su madre pudiera agacharse, Satoru ya estaba allí con una toalla. Luego ella le alborotó el cabello. Eres más útil de lo que creo. Él sonrió, cansado. El personal de la biblioteca empezó a reconocerlo. No hicieron preguntas, pero empezaron a apartar libros. Algunos sobre ayuda en caso de desastre, coordinación de seguridad y legislación en materia de desastres. Les dio las gracias en silencio, inclinó la cabeza y se los llevó a casa como si fueran textos sagrados. En su habitación creó tarjetas de memoria. Síntomas de shock, procedimientos de escape en caso de incendio, signos de hemorragia interna. Su cerebro se sentía sobrecargado casi todas las noches. Pero no podía evitar la necesidad de saber más. Keiko lo detuvo una noche. Acababa de volver del entrenamiento de patrullaje, con el pelo recogido y el uniforme manchado de tierra. Últimamente has sido un fantasma. Satoru levantó la vista de sus notas. Solo estoy ocupado. No estás durmiendo. Tus notas están bajando. ¿Crees que no me doy cuenta? Dudó. Solo quiero estar listo. ¿Para qué? Él no respondió. Ella suspiró y se sentó a su lado. Lo admiró. De verdad. Pero no quemes toda la vela de golpe. Él no respondió. Pero esa noche durmió con la ventana abierta. Dejó que el viento lo refrescara. Sintió como si volviera a respirar. Los moretones en sus brazos estaban desapareciendo lentamente. En su cuaderno anotó.
Nivel de dolor. 3, 10. Energía. 5, 10. Confianza. Aún baja, pero mejor que antes. Luego hizo una pausa. Debajo escribió en letras más grandes. No estoy mejorando. Simplemente no me doy por vencido. Y lo rodeó. No es un lema. Un hecho. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 14. Capítulo 14. El tranquilo. Los susurros comenzaron lentamente. ¿Sigue intentando actuar con calma o algo así? Apuesto a que está leyendo esas revistas de héroes debajo del escritorio otra vez. Tal vez se golpeó demasiado fuerte la cabeza cuando lo asaltaron. Satoru no respondió. Estaba sentado al fondo de la clase, con el cuaderno abierto y el lápiz golpeando silenciosamente. No los ignoraba porque le doliera. Simplemente y ya no tenía tiempo. Los moretones en sus brazos se habían desvanecido, convirtiéndose en manchas de un amarillo pálido. Aún le dolían los músculos del entrenamiento matutino. Pero había dejado de estremecerse cuando la gente se acercaba demasiado. Y eso era nuevo. En el pasillo, alguien volvió a chocar con él, con el hombro por delante, deliberadamente. Uno de los de siempre. Satoru no tropezó. Lo miró. Tranquilo. Quieto. El niño vaciló, murmuró algo y se alejó. Nadie dijo nada, pero Satoru lo notó. La ligera vacilación. La segunda mirada. La forma en que sus ojos se posaron en él un poco más, ya no con diversión, sino con incertidumbre. Fue sutil. Pero estaba allí. Durante el almuerzo, se sentó en el mismo sitio. Solo. Pero algo había cambiado. Ya nadie le tiraba comida. Nadie se reía cuando abría su caja de bento. Comió en silencio, repasando tarjetas debajo de la mesa. Pasos de respuesta a emergencias, ritmo de RCP, protocolo de evacuación crítica. Su mente se movía a través de datos como si fueran rituales. Mitad memorizados, mitad rezados. No era más inteligente. Solo estaba más preparado. Esa noche, en la floristería, preparó por primera vez un ramo funerario. Su madre guió sus manos, corrigiendo la colocación de los lirios y crisantemos. Los funerales son silenciosos, dijo. Pero son los que más hablan. Satoru asintió. Colocó la última flor y retrocedió. No era perfecta. Pero se mantuvo. Más tarde esa noche, Keiko lo vio practicar RCP en una almohada vieja en la sala de estar. Sabes que ese no es precisamente un buen muñeco, ¿verdad? Dijo. Satoru se encogió de hombros. Mejor que nada. ¿De verdad hablas en serio sobre esto, eh? Él asintió, mientras seguía presionando ritmos en el relleno. Ella no se burló de él. Solo observó. Al día siguiente, en la escuela, un compañero tropezó mientras llevaba una caja de útiles escolares. Satoru atrapó la caja antes de que cayera al suelo. La equilibró con sorprendente firmeza. El compañero lo miró fijamente. Oh, gracias. Satoru asintió. Regresó a su asiento. Siguió escribiendo. La maestra se detuvo en la puerta y parpadeó ante el intercambio. Entonces comenzó la lección. Ni aplausos. Ni reconocimiento. Ni siquiera una sonrisa. Pero esta vez nadie susurró. Después de la escuela, regresó a casa en bicicleta por caminos secundarios. Prestó atención a los callejones, a las aceras irregulares y a las farolas rotas. Cronometró cuánto tardaría en ir en bicicleta de la escuela al hospital. Observó qué semáforos eran lentos y cuáles no tenían cruces peatonales. Cada detalle importaba. Porque algún día alguien estaría en problemas. Y él necesitaría saberlo. En su cuaderno esa noche escribió. Sigo en silencio. Sigo sin que me note. Pero ya no me paralizó. No les tengo miedo. Solo estoy concentrado. Luego, debajo de eso. Los silenciosos no son débiles. Solo nos estamos preparando. Cerró el cuaderno. Tenía los dedos manchados de tinta. Le dolía el cuerpo. Sentía las piernas como ladrillos. Y aún así, sonrió. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 15. Capítulo 15. La nueva insignia de Keiko. El olor a pescado a la parrilla y salsa de soja llenó la casa. Satoru se asomó desde su habitación. La mesa de la sala estaba elegantemente decorada por una vez. Platos dispuestos, palillos perfectamente alineados y una pequeña caja de pastel a un lado. Su madre estaba de pie frente a la estufa, con las mangas arremangadas, secándose la frente. ¿Qué pasa? Preguntó en voz baja. Keiko se inclinó en la puerta, radiante. Aprobé el examen final, dijo.
Ya soy oficialmente una novata. Satoru parpadeó. ¿Policía? Ella le dio un golpecito en la cabeza. No, el circo. Claro que la policía. Su madre se giró, secándose las manos. Ven a ayudar a poner la mesa, Satoru. Es un día importante. Entró en la habitación, un poco incómodo, pero sonrió. Algo en la forma en que Keiko se ponía de pie orgullosa, pero también aliviada le hacía sentir el pecho ligero. Comieron juntos por primera vez en lo que parecieron semanas. Keiko compartió historias sobre el entrenamiento. Cómo los instructores gritaban con buena intención. Cómo una niña lloró durante su primera simulación de patrulla. Cómo sus botas nuevas le apretaban demasiado. Su madre se reía en los momentos oportunos, pero su risa terminaba en tos. Satoru no apartaba la vista de su vaso de agua, asegurándose de que estuviera lleno. Después del postre, Keiko sacó una delgada caja negra de su chaqueta. Quiero que lo veas primero, dijo, tendiéndoselo a Satoru. En el interior había una insignia de plata pulida con el emblema de la prefectura grabado en la parte superior. Satoru tocó el metal suavemente. Es pesado. Ella asintió. Se supone que así sea. Más tarde esa noche, se quedó de pie en el balcón mientras Keiko fumaba un cigarrillo de la Victoria a su lado. Ella le ofreció uno, medio en broma. Él negó con la cabeza. No es lo mío. Elegante. Se quedaron en silencio por un rato. ¿Hablas en serio sobre todo ese entrenamiento? Preguntó de repente. Satoru se miró los nudillos raspados. Sí. Aunque no entres en la UA. Él asintió. No se trata de la escuela. Solo quiero estar listo. Para lo que sea. Ella se apoyó contra la barandilla y miró hacia el cielo. Solía pensar que ser fuerte significaba no tener miedo, dijo. Pero eso es mentira. Todos tienen miedo. Sobre todo los buenos. Satoru ladeó la cabeza. ¿Tienes miedo? Todos los malditos días. Ella le dio un codazo en el hombro. Pero aún así voy. Eso es lo que importa. Él no respondió. Simplemente se quedó a su lado, mirando las estrellas. A la mañana siguiente, salió temprano para la orientación. Su madre durmió hasta tarde, exhausta y pálida. Satoru preparó su té y regó las flores de la tienda. Los tulipanes necesitaban más luz. Giró los expositores para que no se marchitaran. Luego, antes de la escuela, agregó una nueva entrada a su cuaderno. La insignia de Keiko. Parece pesada. Quizás ese sea el punto. Y debajo de eso. Todos tienen miedo. Vengan de todas llenas. Metió el cuaderno en su bolso y salió para clase. El olor a té y a tallos cortados persistía en su chaqueta. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante. Capítulo 16. Capítulo 16. Carta de rechazo. El sobre era sencillo. Blanco, fino y modesto. Satoru lo encontró en la mesa del comedor después de la escuela. Sin adornos dorados ni sello, solo su nombre escrito con claridad en el frente. Kojima Satoru. Lo miró fijamente durante un largo instante y luego lo recogió con ambas manos. Era más ligero de lo esperado. Keiko llegó a casa y lo encontró sentado a la mesa, con la carta sin abrir. ¿Vas a leerlo? No levantó la vista. Ya sé lo que dice. Ella frunció el ceño. No seas dramático. Te esforzaste mucho. No tengo ninguna peculiaridad. Se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. Aún así. Lo intentaste. Abrió el sobre despacio, con detenimiento. Sacó la carta doblada y la examinó en silencio. Sus ojos ni siquiera alcanzaron el segundo párrafo. Lamentamos informarle, dejó de leer. No dijo nada durante la cena. Su madre se dio cuenta, claro. Siempre lo hacía. ¿Qué día tan duro tienes, cariño? Él asintió. Ella ofreció una suave sonrisa. No todas las flores florecen en primavera. Él miró su arroz. No esperaba un milagro, murmuró. Pero tú tenías esperanzas, dijo Keiko suavemente. Él no respondió. Esa noche, se sentó en su habitación, con las rodillas pegadas al pecho. Había entrenado. Estudiado. Sacrificó tiempo y sueño. Aprendió todo lo posible sobre tácticas de rescate, protocolo de patrulla y defensa personal básica. Había mapeado los patrones de tráfico, estudiado medicina de campo y se había exigido hasta el límite. Pensó que tal vez, solo tal vez ese esfuerzo sería suficiente. No lo fue. No lo era. Pero en lugar de romper la carta, la dobló cuidadosamente. Lo deslizó dentro de una funda transparente en su cuaderno. En la página de al lado escribió. Resultado de la UA del 28 de marzo.
Rechazado. Motivo. No tiene peculiaridad. Se quedó mirando las palabras. Luego, debajo. ¿Y ahora qué? Su mano permaneció suspendida por un rato. Luego, con movimientos más lentos. Entrena mejor. Sigue estudiando. Encuentra otra manera. A la mañana siguiente, se despertó al amanecer. Su cuerpo se sentía pesado. Su corazón, más pesado. Pero se puso los zapatos de todos modos. Tomó su cuaderno. Salió a correr. 2 cuadras. Luego 3. Todavía sin aliento. Todavía dolorido. Pero seguimos moviéndonos. Más tarde esa tarde, se sentó afuera de la biblioteca con una pila de libros a su lado. Uno de ellos tenía una sección sobre justicieros históricos. Aquellos que operaban fuera del sistema pero ayudaban de todos modos. Leyó el capítulo 2 veces. Luego volvió a abrir su cuaderno. Hay héroes que nunca fueron a la UA. Hay caminos que no enseñan. Lo subrayó. 2 veces. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 17. Capítulo 17. Sueño del justiciero. El callejón era oscuro y estrecho, iluminado únicamente por una farola parpadeante que zumbaba en lo alto como un insecto moribundo. Satoru estaba justo afuera, apretando su libreta contra el pecho, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Su bicicleta estaba apoyada contra la pared detrás de él, con el manillar envuelto en cinta negra para silenciar el reflejo. Una pequeña cámara barata colgaba de su cuello. La había tomado prestada de Keiko, aunque ella no lo sabía. No estaba allí para pelear. Solo quería ver cómo era una verdadera patrulla. Lo que hicieron los héroes cuando nadie aplaudió. Durante 2 semanas, había estado observando desde la periferia, estudiando a distancia a los héroes profesionales de su distrito. Rutas de patrulla, patrones de comportamiento, cómo se comunicaban con los civiles, cómo se movían cuando no actuaban ante las cámaras. Su cuaderno se había convertido en un mapa de momentos. Consejos anotados. Errores que los vio cometer. Preguntas para las que no tenía respuesta. Maika, la heroína profesional, le dijo al hombre herido que estaba bien. El hombre se desplomó 5 minutos después. El héroe Blaze ignoró a un niño que lloraba cerca de un incendio. ¿Lo hizo a propósito? ¿Es mejor ser rápido o minucioso? Las preguntas lo carcomían. Así que esta noche decidió intentarlo. No intervenir. Solo y observar de cerca. Llevaba una sudadera con capucha negra, pantalones largos y guantes sin dedos. Sin emblema. Sin nombre. Pero en su bolsillo, unas gafas de plástico baratas que había comprado por internet. Se empañaban con facilidad, pero lo hacían sentir protegido. Le hacían sentir que podía fingir ser algo más que un niño asustado. Se agachó cerca de un contenedor de basura, con el corazón en la garganta, y esperó. Alrededor de la medianoche, ocurrió. Un atraco. Así de fácil. 2 hombres. Uno alto, enmascarado y armado con un bate roto. El otro, más bajo, gritaba algo incoherente. Su objetivo era un repartidor, de 20 y tantos años, quizá mayor, con el casco puesto, que se defendía con una pata de cabra. Satoru se quedó helado. ¿Entro? Sin don. Sin arma. ¿Puedo distraerlos? ¿Me matarán? Le temblaban las rodillas. No podía respirar. Todas las notas de su cuaderno ya no significaban nada. Él no se movió. No habló. No actuó. Un movimiento borroso se le adelantó. Un héroe profesional local, Rush Hour, irrumpió en la escena, agarró a ambos asaltantes por la nuca y los arrojó contra el pavimento como muñecos de trapo. Y así, sin más, se acabó. Satoru permaneció oculto, respirando como si hubiera corrido 10 millas. Le temblaban las manos. No se sintió inspirado. Se sintió avergonzado. Volvió a casa en bicicleta en silencio. No lloré. No grité. Pero la vergüenza permaneció como aceite en su garganta. En casa, se sentó en la cama, mirando el cuaderno. Luego escribió. Intento N.grados 1. Falló. Se congeló. No pude moverme. Luego debajo. Aún no estoy listo. Todavía tengo miedo. Cerró el libro de golpe. Acostado. Me quedé mirando el techo durante horas. Por la mañana, Keiko vio la cámara cargándose en la sala. ¿Saliste anoche? No levantó la vista del lavabo. Solo estoy en bicicleta. Ella entrecerró los ojos. ¿No estarás haciendo ninguna estupidez? Forzó una sonrisa. Nada heroico. Ella no se rió. En su cuaderno esa noche, volvió a abrir la misma página. Aún no estoy listo.
Todavía tengo miedo. Añadió una línea más debajo. Pero vi. Y aprendí. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 18. Capítulo 18. La primera vez que mintió. La mentira era pequeña. Estaba simplemente paseando, dijo. Keiko se estaba secando el pelo en el pasillo, recién salida de una ducha tardía, cuando le preguntó dónde había estado la noche anterior. Su tono era ligero y curioso. Satoru mantuvo la mirada fija en el suelo. Solo necesitaba aclararme las ideas. Ella asintió. No te quedes fuera hasta muy tarde. Algunas calles se ponen peligrosas en esta época del año. Sí, dijo. Lo sé. Esa mañana, la mentira se sentó en su estómago como una moneda tragada, normal desde fuera, pero pesada de todos modos. Lo llevó a través de la floristería, a través de la clase, a través de sus carreras de entrenamiento. No era la primera vez que ocultaba la verdad. Pero era la primera vez que se sentía culpable por hacerlo. Continuó repasando la noche en su mente. La forma en que se movían los asaltantes. La velocidad con la que llegó el héroe. El jadeo de la víctima al terminar. Y la peor parte. El silencio de su propia inacción. Ni siquiera lo había intentado. Ni una sola palabra. En la escuela, un compañero le preguntó por su cuaderno. ¿Siempre garabateas así? ¿Eres poeta o algo así? Satoru miró la página que acababa de escribir. Retraso en la respuesta de emergencia. 42 segundos. Control de traumas civiles. No observado. Hora punta de héroes. Velocidad brillante, pero falta seguimiento. Cerró el cuaderno lentamente. Solo, notas. El chico se rió. Tío, qué raro eres. Supongo que sí. Esa tarde, volvió a deambular por el mismo callejón. Esta vez, a la luz del día. Trazó el contorno de pizza que había dejado la noche anterior. Cronometró el recorrido desde el callejón hasta la caseta de patrulla más cercana. 2 minutos y 34 segundos. Demasiado largo. Él lo tomó nota. De regreso a casa, su madre tosía más. Le trajo té caliente con miel. Ella le dedicó una sonrisa cansada. ¿Cuidas de todos, eh? Satoru miró la taza. En realidad, no. Inténtalo. Eso es más que la mayoría. Él asintió pero no dijo nada. Esa noche, Keiko lo encontró ajustando las correas de un chaleco acolchado que había confeccionado con una bolsa de reparto. ¿Estás trabajando en algo? Preguntó. Él dudó. Ella arqueó una ceja. Es la misma cara que pusiste cuando mentiste sobre romper la taza de mamá en 3er grado. Se rió nervioso. No es nada malo. Solo, práctica. ¿Practicar para qué? Por ser útil. Ella lo miró por un largo momento. No sonrió. Luego se alejó murmurando. No te hagas daño, hermanito. La mentira creció. Mintió sobre a dónde fue. Mintió sobre los moretones en sus rodillas. Mintió sobre las lágrimas que no derramó. Y mientras tanto, su cuaderno se llenó de verdades que nadie más conocía. Las patrullas callejeras son inconsistentes. Las calles laterales cerca del 3er distrito son zonas negras. La respuesta de los héroes varía según la fama y el rango. Una página permaneció vacía durante horas antes de que finalmente escribiera en la parte superior. ¿Qué significa ser un héroe si no puedes actuar cuando importa? Debajo de él. La próxima vez y muévete. Aunque tengas miedo. Aunque sea un error. Lo subrayó 3 veces. Y cerró el libro. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 19. Capítulo 19. Un mapa de puntos débiles. La pared del dormitorio de Satoru se estaba convirtiendo lentamente en un campo de batalla. En él, fijó copias de mapas de la ciudad. Impresiones granuladas de la oficina de obras públicas y folletos turísticos. Se superponían y se curvaban en las esquinas, pero él los marcó con pegatinas de colores y tinta negra fina. Cada callejón por el que había caminado. Cada intersección lenta. Cada lugar donde alguien podría lastimarse mientras esperaba ayuda. Puntos débiles, escribió en la parte superior en letras negritas. No era hermoso. Pero era preciso. Tomaba notas constantemente. En el autobús, en la tienda, durante las vacaciones escolares. Cualquier cosa inusual, una farola rota, una señal de stop que faltaba, un lugar donde se cortaba la señal del teléfono se anotaba en el registro. Construyó patrones a partir de la invisibilidad. Había algo extrañamente reconfortante en ello. Como convertir la impotencia en tarea. No podía luchar contra villanos. No podía levantar escombros ni atravesar edificios en llamas.
Pero tal vez, solo tal vez, podría saber lo que otros ignoraban. Un día, después de la escuela, vio a un héroe intervenir en una discusión callejera entre dos adolescentes. El profesional era ruidoso, rápido y seguro. El tipo de hombre que Satoru solía admirar. Pero cuando él se alejó, los adolescentes se quedaron. Uno de ellos seguía sangrando. El otro seguía llorando. Satoru se acercó y le ofreció un pañuelo. ¿Estás bien? Lo miraron parpadeando, sorprendidos. No soy nadie, dijo. Solo, quería ayudar. No respondieron. Pero tomaron la tela. No se quedó. Simplemente se dio la vuelta, con el cuaderno en la mano, y se alejó. Nueva entrada. Algunos profesionales se van demasiado pronto. Durante la cena, Keiko se quedó mirando sus antebrazos, manchados de tinta y rojos por el roce causado por el estrés. ¿Estás haciendo esos mapas de nuevo, no? Preguntó. Sí. ¿Crees que eso hará la diferencia? Quizás no ahora, dijo. Pero quizás algún día. Ella no discutió. Simplemente le pasó la sopa de miso. Esa noche, dibujó un nuevo diseño en su cuaderno. Un arnés para herramientas, usando cinturones y cordones baratos. Cabría una linterna, un silbato y un botiquín de primeros auxilios. No era elegante. No tenía estilo. Pero era suyo. Debajo del boceto. La preparación es mi poder. Lo subrayó. Luego volví a la pared y agregué una nueva pegatina cerca del puente del Distrito 6. Otro punto débil. Otro lugar para estar preparados. Más tarde esa semana, un apagón local sumió a la mitad de su vecindario en la oscuridad. Satoru respondió antes que la mayoría de los adultos. Encendió velas en los escaparates de la floristería, dirigió a los vecinos mayores con una linterna y repartió pilas de repuesto a todos los que pasaban. Una joven le preguntó quién era. No dijo su nombre. Solo sonrió. Alguien que vive aquí. La electricidad regresó después de 30 minutos. Pero para entonces, ya había registrado 4 nuevas zonas problemáticas e identificado un fallo en el semáforo que podría haber causado un accidente. Su cuaderno estaba lleno de emergencias silenciosas. Y por primera vez, no se sintió inútil. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 20. Capítulo 20. Aunque duela. El aire frío le mordía los pulmones mientras Satoru corría. Sus zapatos golpeaban el pavimento, con un ritmo irregular y la respiración entrecortada. El sudor se le pegaba a la espalda como una segunda piel. El cielo de la mañana aún no había aclarado, pero ya había pasado su segundo control. Él no se detuvo. No disminuyó la velocidad. Le dolían todas las articulaciones. Le temblaban las pantorrillas. Tenía el tobillo derecho hinchado desde el tropiezo de ayer cerca del bordillo del río. Pero él siguió adelante. Porque el miedo aún vivía en él. Porque la impotencia aún lo perseguía. Porque quedarse quieto duele más que cualquier otra cosa. Se detuvo tambaleándose tras la valla de la estación, casi desplomándose en un banco. Se encorvó hacia adelante, con las manos apoyadas en las rodillas, y resopló a pesar del ardor en la garganta. Miró su tiempo. Peor que la semana pasada. Todavía demasiado lento. Todavía demasiado débil. Él no lloró. Ya no. Pero él tembló. Más tarde, en clase, un niño se burló de su cojera. Intenta no tropezar con tus propios pies, Satoru. Satoru no respondió. No miré hacia arriba. Él simplemente agarró su lápiz con más fuerza. Porque un día, él salvaría a alguien así. Aunque duela. En la floristería, su madre se dio cuenta de que le favorecía una pierna. ¿Estás forzándote de nuevo? Preguntó ella suavemente. Él asintió. No hace falta convertirse en un héroe para marcar una diferencia, afirmó. Lo sé, dijo. Pero aún así quiero. Ella le tocó la mano brevemente. Sus dedos eran frágiles pero cálidos. Solo, no olvides descansar. Él sonrió. Lo intentaré. No lo haría. Pero la sonrisa importaba. Esa tarde, regresó al callejón donde se había congelado durante el atraco semanas atrás. Ahora todo estaba tranquilo. Vacío. Solo unas cuantas bolsas de basura y el eco de viejos fracasos. Se quedó allí un rato, respirando el recuerdo. Luego, con dedos temblorosos, sacó una pequeña etiqueta y la pegó al poste de luz. Comprobado. Respuesta registrada. Zona de apagón potencial. No importaba si nadie lo veía. Él lo sabía. Y un día, eso sería suficiente. En su cuaderno escribió. El dolor es información. Cada dolor me dice que necesito curar. Sigo aprendiendo.
Sigo avanzando. Y por último, con trazos más atrevidos. Aún no he terminado. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 21. Capítulo 21. El casco. El casco no era bonito. Era un casco de bicicleta rayado, repintado con aerosol negro mate y parcheado en la corona con gruesas tiras de cinta adhesiva. La correa de la barbilla no le quedaba bien, y el lado izquierdo aún tenía una abolladura de cuando resbaló en un bordillo lluvioso la semana pasada. Pero para Satoru, era sagrado. Se ajustó la correa debajo de la mandíbula, se colocó las gafas sobre los ojos y se paró frente al espejo de su dormitorio. Parecía ridículo. Un chico desgarbado de 17 años con una cazadora desparejada, guantes demasiado grandes y rodilleras sobre vaqueros descoloridos. Pero esta noche fue diferente. Esta noche, saldría, no solo para entrenar u observar, sino para actuar. Fue su primera patrulla. Había planeado durante meses. Hojas de cuaderno llenas de mapas, rutas de escape, rutas de patrulla. Compró el chaleco reflectante más barato en línea, lo desarmó y cosió la tela al forro de su chaqueta. Llevaba luces de seguridad sujetas al cinturón. Un botiquín de primeros auxilios remendado iba en su mochila, junto a una batería de repuesto para el móvil y cinta adhesiva. La moto se había limpiado 3 veces. Se habían inflado los neumáticos. Se habían revisado los frenos 2 veces. Encendió la luz delantera. Metió el portátil en el portabebé. Y luego, lentamente, abrió la puerta principal. Más allá guardaba la ciudad. Oscura, silenciosa, enorme. Satoru pedaleó hacia las calles dormidas. Las calles brillaban tenuemente bajo las farolas. El tráfico había disminuido. El barrio estaba en silencio. Se mantuvo fiel a la ruta planificada previamente. El circuito norte, alrededor del parque, pasando por la antigua línea ferroviaria y a través de los estrechos callejones detrás de la calle comercial. Sin incidentes. Solo viento, neumáticos, el zumbido de un tren lejano. Algunas personas lo vieron. Algunos se rieron. Un grupo de adolescentes se quedó mirando a una máquina expendedora. Uno resopló. Oye, mira Pedalman. ¿Vas a combatir el crimen o a repartir pizza? Otro agregó. Espero que los villanos acepten consejos. Satoru no se detuvo. No miró. Él siguió cabalgando. En 2ND Street Park, vio a un hombre luchando con su carrito. Una rueda atascada en la grieta del pavimento. Satoru estacionó su bicicleta, se acercó y, sin decir palabra, ayudó a levantarla. El hombre lo miró parpadeando. Gracias, chico. ¿Quién eres? Él simplemente asintió y se volvió hacia su bicicleta. Solo estoy de paso. Más tarde, después de 2 vueltas completas, regresó a su pequeña habitación, con las manos temblando, no de frío sino de adrenalina. Él registró todo. Bitácora de patrulla. Ruta 1 completada. Incidentes. 1. Ayuda a un civil. Estado del equipo. Las gafas se empañan con demasiada facilidad. Vuelva a colocar las correas del casco. Apagó la linterna frontal. Apoyó el casco en el escritorio. Y escribió en la parte superior de la página siguiente. Nombre en clave. Jinete Mumen. Esta noche, me convertí en alguien que se mueve. Se miró una vez más en el espejo. No era fuerte. No era intrépido. Pero visible. Si no puedo ser fuerte, seré visible. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 22. Capítulo 22. El primer rescate. La segunda noche se sintió más pesada. Aún le dolían las piernas de la patrulla de anoche. Le dolían las costillas por la presión excesiva que le producía el equipo improvisado. Pero su mente estaba más aguda. Más centrada. Salió de la casa sin dudarlo. Casco puesto. Cuaderno lleno. Satoru pedaleó hacia la noche. Esta vez tomó una ruta más larga, pasando por la calle Shiraishi hacia el distrito comercial exterior. Menos luces. Menos gente. Más riesgo. Eso era parte del punto. La ciudad no siempre gritaba cuando necesitaba ayuda. A veces, solo susurraba. Ocurrió cerca de una esquina estrecha detrás de un viejo café. Satoru oyó un grito agudo y furioso, y luego el sonido de unos pasos. Una mujer gritó. Las bolsas se desparramaron por el pavimento. Un hombre encapuchado pasó corriendo junto a él, agarrando un bolso. Sin pensarlo, Satoru giró bruscamente su bicicleta y lo siguió. ¡Alto! Gritó. El ladrón no se detuvo. Pedaleó más rápido. Zigzagueaban por la calle desierta. El ladrón era más rápido a pie en los callejones, pero Satoru conocía la ruta.
Se adelantó, giró por un sendero lateral y bloqueó la salida. El hombre dobló la esquina y se quedó congelado. Quítate del camino, monstruo. Satoru no se movió. Le temblaban las rodillas. Las manos agarraban el manillar con tanta fuerza que le dolían. Devuélvemelo, dijo. El ladrón gruñó y lo empujó. Satoru se cayó de la moto y se estrelló contra el cemento. Un dolor blanco brilló en sus costillas. El ladrón se rió. Pero el retraso funcionó. Se acercaron pasos. Un hombre del café los siguió. El ladrón dejó caer el bolso y salió corriendo. La mujer lo recuperó, temblando. ¿Estás bien? Satoru gimió y se sentó. Yo, sí. Creo. Una hora más tarde, estaba sentado en la acera, poniéndose hielo en el hombro con un refresco de un supermercado. El dueño del café lo había ayudado a limpiar. La mujer se ofreció a llamar a la policía, pero Satoru se negó. No soy oficial. Solo, lo intento. El hombre se quedó mirando. ¿Eres el chico del casco, eh? Se ha hablado mucho en internet. Satoru parpadeó. ¿En línea? No había revisado su teléfono. Cuando regresó a casa, finalmente miró. Una fotografía borrosa de él parado frente al ladrón apareció en un foro local. Un héroe sin donde tiene a un asaltante. ¿Quién es? Los comentarios llegaron. El tipo se ve ridículo, pero qué bien. Apuesto a que se va a morir haciendo esto, jaja. El chico del casco ha vuelto a las andadas. Cerró la aplicación. Abrió su cuaderno. Rescate 01. Robo de bolso, no se detecta uso de peculiaridad. Lesión. Hombro magullado. Notas. Evitar persecuciones en pasillos estrechos. Aprender a caer mejor. Subrayó la última línea 2 veces. Luego, en voz baja, añadió. Ella sonrió al final. Dijo gracias. Cerró el cuaderno. No fue perfecto. Pero importó. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 23. Capítulo 23. Ecos en la calle. Los moretones en su hombro apenas habían desaparecido, pero Satoru ya estaba fuera de combate nuevamente. Ya eran 3 noches seguidas. Sus patrullas se alargaban. Su cuaderno, más grueso. Y los susurros se hacían cada vez más fuertes. El primero llegó en la panadería cerca de la calle 6. A veces se detenía allí para rellenar su botella de agua. Esa noche, la mujer detrás del mostrador levantó la vista de amasar y sonrió. Te vi en ese vídeo. Mi hijo cree que eres un Power Ranger. Satoru parpadeó. No, no lo soy. Ella se rió. No importa. Estás ahí fuera, ¿verdad? Ella le entregó un panecillo de melón, gratis. Mantente a salvo, héroe de la bicicleta. Salió de la tienda aturdido y un poco más cálido por dentro. Pero no todos los encuentros fueron amables. Cerca del paso subterráneo, un hombre con un cigarrillo arrojaba ceniza a sus pies mientras Satoru pasaba. El cosplay no va a detener a los verdaderos villanos, chico. Más tarde pasaron junto a él 2 adolescentes riéndose disimuladamente. Escuché que usa pañales para adultos debajo de esa armadura. Oye, casco, ¿salvas el día o repartes pizza otra vez? Satoru no miró hacia atrás. Simplemente giró por una calle lateral y pedaleó con más fuerza. Alrededor de las 9:30, vio un incendio de basura detrás del mercado cerrado. 2 hombres sin hogar se acurrucaban cerca. Se acercó lentamente, cauteloso. Uno de los hombres entrecerró los ojos. ¿Eres ese tipo? ¿El que detuvo el asalto? Satoru asintió. Solo quería asegurarme de que estás a salvo. El otro hombre gruñó. Estás loco. Sin poderes. Solo huesos y cinta adhesiva. No pretendo ser fuerte, respondió Satoru. Solo ser útil. Lo miraron fijamente durante un largo instante. Luego uno de ellos ofreció un onigiri a medio comer. Siéntate un rato, casco. Él lo hizo. A la mañana siguiente, Keiko lo acorraló antes de que pudiera escaparse. Llevaba uniforme. Recién salida del turno de noche. Tenía la vista cansada, pero alerta. Has estado saliendo todas las noches. Satoru se quedó helado. Están hablando de ti en la estación. Miró hacia abajo, hacia sus zapatos gastados. No estoy infringiendo las leyes. Soy cuidadoso. Ese no es el punto. Su voz se quebró un poco. ¿Qué pasa cuando alguien con una peculiaridad real decide que ya está harto de ti? Entonces intentaré sobrevivir. Esto no es un juego, Satoru. Nunca lo fue. Ella lo miró fijamente durante un largo momento. Luego suspiró. Simplemente, no dejes que te maten intentando demostrar algo.
Tú ya importas. Él quería creer eso. Pero en el fondo, algo todavía susurraba. Entonces, ¿por qué siento que no? Esa noche, antes de la patrulla, escribió en su cuaderno. Algunos piensan que soy un chiste. Otros piensan que soy valiente. Aún no sé qué soy. Pero sigo apareciendo. Porque quizás eso sea suficiente, por ahora. Se puso el casco y tensó las correas. Y volví a entrar en la oscuridad. Comentario cero comentario. Voto 1 restante capítulo 24. Capítulo 24. Kana Fujimura. Era un martes por la tarde cuando la conoció por primera vez. Satoru se estaba curando la rodilla cuando escuchó la voz. Esa armadura es bastante patética, chico del casco. Él se giró. Una chica, de unos 9 o 10 años, estaba allí de pie, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, con aire de condescendencia. Su uniforme escolar estaba desgastado por correr, pero lo llevaba como una reina. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y una venda le colgaba perezosamente de la mejilla. ¿Te chocas contra una pared o simplemente te desplomas por debilidad? Preguntó. Satoru parpadeó. Solo un rasguño. Eso es triste. Se rió entre dientes, intentando ser educado. Gracias por la preocupación. No era preocupación, genio. Solo me sorprende que alguien como tú no haya sido atropellado todavía. Ella pasó junto a él y le dio una patada suave a su bicicleta. ¿Qué es esto? ¿Te consideras un héroe o un chatarrero? Satoru se puso de pie lentamente, sacándose la suciedad de los guantes. Tratando de ayudar en lo que pueda. ¿Ayuda? Se burló. ¿Crees que la gente necesita tu ayuda? ¿Un bicho raro sin don con una bicicleta vieja? Sus palabras eran agudas, incluso crueles, pero su tono reflejaba más diversión que odio. Estaba acostumbrada a burlarse de los demás. Así era como se mantenía por encima de ellos. Te he visto antes, añadió, ladeando la cabeza. Eres ese bicho raro que habla con los botes de basura y les da comida a los perros callejeros. Alguien tiene que hacerlo. Nadie tiene que hacer nada. A la gente simplemente le gusta fingir que es especial. Satoru no respondió. Kana entrecerró los ojos. ¿Crees que eres especial, no? No realmente. Entonces, ¿por qué el acto? Satoru se ajustó el casco. No es una actuación. Es estúpido. Los héroes son solo personas que quieren atención. La gente realmente fuerte no pierde el tiempo salvando a nadie. La observó un momento. Lo vio en su postura, como si necesitara ser más fuerte que todo lo que la rodeaba. ¿Eso es lo que piensas? Es lo que sé. Ella se giró para irse. Intenta no morir esta noche, chatarrero. Tú también, chico. Ella se detuvo. TCH. Lo que sea. Esa noche, Satoru registró una nueva entrada en su cuaderno. Nueva observadora. Kana Fujimura. Edad. 9 años. Fuerte peculiaridad, no identificada, pero se observa manipulación de energía reactiva. Carácter. Arrogante, hostil, desdeñoso de ideales heroicos. Hizo una pausa y luego añadió. Ella no cree en héroes. No pasa nada. Seguiré mostrándole cómo es uno. Cerró el cuaderno. Y sonrió. Comentario cero comentario. Voto 1 restante capítulo 25. Capítulo 25. 3 bloques detrás. Todo empezó con pasos. No fuerte. No apresurado. Pero lo suficientemente fuerte como para ser intencional. Satoru miró por encima del hombro. Efectivamente, 3 cuadras más atrás, igual que la noche anterior, allí estaba. Kana Fujimura. Con las manos en los bolsillos. Barbilla levantada. Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios, como si supiera algo que él desconocía. ¿Ahora me estás acosando? Respondió. Por favor, se burló. Como si fuera a perder el tiempo siguiendo a un fracasado en bicicleta. Lo harás de todos modos. Sí, bueno, las calles son aburridas. Verte chocar contra los buzones es al menos un poco entretenido. Él sonrió debajo de su casco. Estoy encantado de prestar un servicio público. ¿Crees que eres un servicio? Apenas eres una distracción. Ella aceleró el paso para caminar a su lado. Déjame adivinar. ¿Crees que estoy aquí porque me importa? No, dijo con naturalidad. Creo que estás aquí porque, en el fondo, sientes curiosidad. Estoy aquí porque estoy aburrido. Claro. Y tal vez quiera ver qué tan rápido un monstruo sin peculiaridades queda aplastado la próxima vez que se mete en una pelea que no puede ganar. Satoru no se inmutó. Ella lo esperaba. Pero él siguió pedaleando lentamente, con la vista puesta en la carretera. ¿Por qué haces esto?
Preguntó de repente. A nadie le importa. Nadie recuerda al tipo al que golpean intentando hacerse el héroe. No eres inspirador. Eres patético. Tal vez. Sabes que nunca serás uno de ellos, ¿verdad? Los verdaderos héroes nunca dejarán entrar a alguien como tú. Se detuvo en un cruce y la miró. Entonces tendré que ser otra cosa. Ella le devolvió la mirada, esperando un chiste. No llegó. Estás seriamente roto. Sí. Quizás por eso estoy aquí. Doblaron una esquina y entraron en una calle más tranquila. Un perro callejero ladró desde detrás de una valla. Satoru lo saludó con la mano. El perro meneó la cola. Kana no dijo nada por un momento. Sigues siendo un idiota. Hay que ser uno para conocer a otro. TCH. No te hagas ilusiones. Ella pateó una lata de refresco y la tiró a la cuneta. Podría freír la mitad de esta ciudad si quisiera. Pero no lo haces. Tal vez simplemente aún no he decidido quién lo merece. Entonces espero que sigas caminando conmigo hasta que lo hagas. Ella le lanzó una mirada de reojo. No soy tu compañero, fanático del casco. No dije que lo fueras. Será mejor que no mueras aquí afuera. Haré lo mejor que pueda. Chasqueó la lengua y caminó un poco más rápido. Esa noche, el cuaderno de Satoru decía: compañera. Kana. Presencia continua. Agresión verbal. Aumentada. Nivel de preocupación. Enmascarado por la burla. Observación. Ella no cree en héroes. Hipótesis. Pero ella todavía está siguiendo uno. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 26. Capítulo 26. Mírame caer. Satoru cayó. De nuevo. La acera estaba desnivelada. La rueda se atascó. Su bicicleta derrapó y su rodilla vendada rozó el pavimento por tercera vez esa semana. Su casco cayó al suelo resonando. Kana estalló en carcajadas. Oh Dios mío, eso fue patético. Hizo una mueca, se incorporó e inspeccionó el rasguño con un suspiro de resignación. Sí, sí. Ella se acercó lentamente, con los brazos cruzados y sonriendo. ¿Vas por un disco o algo así? Te lo juro, eres el único supuesto héroe que necesita un botiquín de primeros auxilios más que un compañero. Supongo que eso me hace memorable. Eres memorable igual que un mal olor. No significa que nadie quiera estar cerca de él. Sonrió a pesar del dolor, limpiándose las manos con un trapo. Sigo mirando. Kana puso los ojos en blanco. Solo porque estoy esperando a que te rompas algo importante. Como la columna. Sería gracioso. Satoru se puso de pie lentamente, sacudiéndose el polvo. Me alegra poder aportar algo de humor. No te hagas ilusiones. Simplemente me gusta ver a alguien más desesperanzado que el resto de esta ciudad. Ella dio un paso adelante, recogió su casco y se lo entregó como si estuviera tirando basura a un contenedor. ¿En serio, qué te pasa? Muchos. No, quiero decir, sabes que esto es inútil, ¿verdad? No tienes ningún don. Ni estatus. Ni respaldo. Solo estás, perdiendo el tiempo intentando ser algo que no eres. Él la miró. ¿Y qué debo ser? Normal. Invisible. Como todos los demás que no importan. Pero sí importo. Al menos para la gente a la que ayudo. Probablemente se rían a tus espaldas. Tal vez. Pero son más seguros. Eso es suficiente. Se quedó callada un instante. Algo se reflejó en su expresión, quizá incomodidad. Luego resopló. Eres un perdedor. Lo sé. Esa sonrisa no engaña a nadie. Se volvió a poner el casco. No es para nadie más. Más tarde, Kana se sentó solo en la acera, mirando el tenue destello rojo de la luz de su bicicleta desaparecer por la carretera. Ella cruzó los brazos con más fuerza. Estúpido fanático del casco. Pero esta vez su voz no era tan aguda. Entrada del cuaderno de Satoru. Caída durante una patrulla. Lesión leve. Kana presente. Ataques verbales constantes. Nueva perspectiva. Sus palabras son una armadura. Como las mías. Diferencia. Sigo queriendo protegerla. Ella no quiere sentir. Subrayó la última frase. Luego sonrió, en silencio, en la oscuridad. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 27. Capítulo 27. Un casco y una sombra. La lluvia caía sobre las calles como un susurro cansado. A Satoru no le importó. El sonido de las gotas en su casco era reconfortante. Un ritmo constante en un mundo que se negaba a detenerse. Dobló la esquina, con las piernas pedaleando más despacio de lo habitual. El día había sido largo.
Repartir flores, remendar equipo viejo, un turno corto en la tienda. Le dolían los músculos en una silenciosa protesta. Y aún así, detrás de él, una vez más, ella lo siguió. Kana Fujimura, bajo una sudadera enorme, con las manos metidas en los bolsillos, caminaba a paso lento. Sus zapatillas chapoteaban en los charcos como si no le importara empaparse. «Sabes que pareces un payaso, ¿verdad?», gritó. «Con ese casco y ese equipo con cinta adhesiva. Mejor que lleves un letrero de neón que diga patéame». Satoru sonrió. «No sería lo peor que alguien me podría lanzar. TCH. Lo dices como si fuera una insignia de honor. Sobrevivir es una cosa». Ella puso los ojos en blanco y aceleró el paso para caminar a su lado. «¿En serio, crees que lucir patético te hace valiente?» «No. Creo que hacer lo correcto te hace valiente». «Uf. Suenas como uno de esos anuncios de propaganda heroica. ¿Vas a empezar a citar a Olmigt ahora?» «No lo necesito. Tengo mis propias palabras». Ella soltó una risa sin humor. «Dios, ¿de verdad crees en esas cosas? Ayudar a la gente. Sacrificarse. Todas esas tonterías de héroe. No creo que sea una tontería». «Por supuesto que no. Estás delirando». Se detuvo en un semáforo en rojo y la miró. «¿Por qué lo odias tanto?» Ella se tensó. «No odio nada. Odias lo que te hace sentir». «¿Qué eres, mi terapeuta?» «No. Solo alguien que escuche». Kana giró la cabeza bruscamente. «Bueno, deja de escuchar. No lo necesito». La luz se puso verde. Satoru siguió pedaleando. Ella siguió caminando. Más tarde esa noche, cuando la lluvia cayó con más fuerza, dejó un pequeño paraguas en la parada de autobús cerca de su complejo de apartamentos. Doblada en el interior había una nota. «Incluso las sombras necesitan refugio a veces». Lo encontró a la mañana siguiente. No dijo ni una palabra al respecto. Pero la siguiente vez que se vieron, su tono fue más frío. Más cortante. Como si no quisiera deberle nada. Entrada del cuaderno de Satoru. Kana continúa acompañando a la patrulla. Se muestra abiertamente hostil al heroísmo y rechaza la vulnerabilidad. Análisis de comportamiento. El tono burlón se intensifica al confrontarse con la atención. Posible núcleo. Rechazo a la debilidad. Miedo a la decepción. Respuesta. Mantener la presencia. Evitar la confrontación. Que las acciones hablen. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 28. Capítulo 28. Pedales en la oscuridad. Las calles no eran peligrosas esta noche. Pero estaban solos. Satoru pedaleó entre tiendas cerradas y letreros brillantes. El viento le tiraba de la chaqueta remendada. Sus guantes, gastados y delgados, empezaban a deshilacharse en los dedos. Kana no estaba allí. Después de que su tutora se enterara de sus andanzas nocturnas, Keiko intervino. Se impusieron reglas estrictas. Se acabó seguir a la justiciera sin peculiaridades. Se acabaron los paseos nocturnos con el chico del casco. Ahora, solo le hablaba durante el día. Pero su voz aún lo seguía en la oscuridad. «¿Sigues haciendo esta estupidez, eh? Sabes que es inútil, ¿verdad? ¿Crees que ser valiente te hace menos peculiar?» Escuchó los ecos como un fantasma malcriado en su cabeza. A él no le importó. Ella seguía observando. Todavía se preocupaba. Aunque nunca lo admitiera. En un callejón cerca de la 8ª Avenida, vio a un niño, apenas mayor que Kana, empujado por 3 niños. Risas fuertes. Una mochila caída. Libros pateados. Satoru se detuvo. «Hola». Los niños miraron hacia arriba. «¿Qué? ¿Eres policía?», se burló uno. «No. Solo alguien a quien no le gusta mirar». Ellos resoplaron. «El fanático del casco quiere jugar a ser héroe». Satoru avanzó. No levantó los puños. No amenazó. Simplemente se interpuso entre ellos y el chico. «Vete. Ahora». La tensión persistía. Entonces uno de ellos se burló y lo empujó. Los demás lo siguieron, refunfuñando. Satoru se giró hacia el chico, que estaba sollozando pero bien. «Estás a salvo ahora». El niño asintió. Se sonó la nariz. Susurró. «Gracias». Satoru lo ayudó a recoger sus libros. Lo vio correr a casa. Luego se apoyó contra la pared, respirando lentamente. Le temblaban las manos. A la tarde siguiente, encontró una nota doblada en la cesta de la floristería. Sin nombre. Pero reconocía la letra. «Tienes suerte de que esos gamberros fueran débiles. Aún así, son tontos».
Te matarán por ser un falso héroe. No vengas a llorar conmigo. Kael se rió. Dobló la nota y se la metió en el bolsillo. Mocoso. Pero sus manos dejaron de temblar. La entrada del cuaderno de esa noche. Intervención. Acoso juvenil. No se utilizaron poderes. Riesgo mínimo. Kana no estaba presente, pero observaba. Continuó siendo crítico. Tono. Burlón. Insinuación. Preocupación. Subrayó la última palabra. Luego añadió. A veces la preocupación se disfraza de crueldad. No me importa. Ella está mirando. Colocó la nota junto a su casco. Como un amuleto. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 29. Capítulo 29. Esa sonrisa estúpida. Kana Fujimura odiaba muchas cosas. Proyectos grupales. Autoridad. Personas que creían que el poder las hacía mejores. Pero últimamente, lo que más odiaba y era una sonrisa. Esa sonrisa estúpida y exasperante. La que tenía impresa en la cara el monstruo del casco, que no tenía derecho a parecer tan satisfecho siendo tan inútil. Estaba en el periódico otra vez. Un héroe no registrado ayuda a detener a un pequeño ladrón. Una foto borrosa. Satoru de pie junto a una mujer llorando, devolviéndole su bolso. Casco abollado. Guantes rotos. Y esa sonrisa tonta y silenciosa como si fuera el mejor día de su vida. Kana arrojó el papel al otro lado de la habitación. ¡Qué idiota! Su mamá llamó desde la cocina. ¿Pasa algo? Solo leyendo basura. No deberías perder el tiempo en cosas que no te gustan, cariño. No estoy perdiendo el tiempo. Estoy observando un desastre. No admitió que había recortado la foto después. No admitió que ya estaba doblada en su cuaderno de bocetos. En la escuela, escuchó a sus compañeros susurrar. ¿Viste ese vídeo? Ese tipo del casco es bastante genial. Pero no tiene ninguna peculiaridad. Aún así, valiente. Kana se reclinó en su silla. Él no es genial. Es patético. Todos hicieron una pausa. Ella continuó. ¿Arriesgar la vida sin posibilidad de ganar? Eso no es valiente. Es estúpido. Un instante de silencio. Entonces, un niño murmuró, quizás. Pero aún así ayudó. Ella no respondió. Simplemente apretó el lápiz hasta que se quebró. Esa tarde, cuando regresaba a casa, lo vio. En el parque. Arrodillado junto a una bicicleta caída, ayudando a un niño a arreglar la cadena. Su casco estaba a su lado. El pelo revuelto. Sudor en la frente. Todavía sonriendo. Él se despidió con la mano mientras el niño se alejaba pedaleando y entonces se dio cuenta de que ella lo estaba mirando. Buenas noches, Kana. Tienes suciedad en la cara. Añade carácter. Añade perdedor. Aún así, sigues sonriendo. ¿Por qué? ¿Crees que vale la pena que se rían de ti? No lo hago por la risa. ¿Y entonces qué? ¿Lástima? ¿Quieres que la gente sienta lástima por ti? Solo quiero ayudar. Nadie te lo pidió. Alguien tiene que quererlo primero. Ella lo miró fijamente. Luego, la grasa en sus dedos. La armadura raspada. La tranquila confianza en su voz. No fue un espectáculo. Nunca lo fue. Eres un idiota. Hay que ser uno para conocer a otro. Se dio la vuelta y se alejó. No miró atrás. No dejó de pensar en esa sonrisa tonta. Entrada del cuaderno de Satoru. Kana observada durante la asistencia de estacionamiento. Interacción. Tono hostil. El sujeto se agita cada vez más ante los elogios del público. Respuesta emocional poco clara. Posible proyección. Sigue observando. Sigue hablando. Sigue preocupándose. Lo subrayó. Luego sonrió. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 30. Capítulo 30. Ruedas que siguen girando. La lluvia había parado, pero las calles aún brillaban con charcos plateados y reflejos rotos. Satoru pedaleaba lentamente, con los neumáticos rozando el agua y el aliento empañado por el aire frío. Su chaqueta remendada se le pegaba al cuerpo en la humedad. Le dolían las piernas por las patrullas de la semana. Pero él siguió adelante. Siempre había alguien ahí fuera que necesitaba ver que era posible seguir adelante, incluso cuando uno no era fuerte. Se le empañaron los bordes de las gafas. Las limpió, dio una vuelta y pasó junto a una hilera de tiendas antiguas. Uno de ellos había pegado con cinta adhesiva un pequeño cartel escrito a mano. Gracias, chico del casco. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. No se detuvo. No tomó ninguna foto. Simplemente siguió conduciendo.
En otra parte, Kana miraba por la ventana, con los brazos cruzados. El artículo del periódico estaba en su escritorio. Otra vez. Ayer detuvo a un ladrón de bolsos. No hubo pelea. No hubo un final espectacular. Simplemente corrió tras el tipo en su bicicleta y le arrebató el bolso. Resultó herido. Lo ignoraron. Excepto por la señora que lo abrazó. Y el niño que lo llamó un verdadero héroe. Kana se burló en voz baja. ¿Un verdadero héroe? Por favor. Su reflejo le devolvió la mirada. Fruncida. Frustrada. Porque por muy estúpido que pareciera, por muy débil, por ridículo que pareciera, seguía apareciendo. Y a la gente le caía bien por ello. Ella no lo entendía. No quería. Esa noche, Satoru regresó al lugar de una vieja pelea. El callejón donde una vez lo golpearon mientras protegía a un chico de unos adolescentes borrachos. La pared de ladrillos aún tenía una grieta donde alguien le había dado un golpe en el hombro. Permaneció allí, en silencio, un buen rato. Luego, lentamente, se sentó y abrió su cuaderno. 1 año desde mi primera patrulla. Sigo débil. Sigo lento. Sigo asustado a veces. Pero sigo moviéndome. Sigo en pie. Es suficiente por hoy. Miró la luna. No brillaba. Pero estaba allí. De vuelta en su casa, Kana volvió a sacar la foto de su cuaderno de bocetos. La que juró que no le importaba. La miró fijamente. Luego susurró. ¿Aún vas a morir ahí fuera, fenómeno del casco? Su voz era amarga. Hueca. Y no sabía a quién intentaba convencer. Comentario 1 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 31. Capítulo 31. Sin licencia. El aire apestaba a gasolina y plástico quemado. Había comenzado como una patrulla de rutina, si es que se podía llamar rutina a lo que hacía Satoru. El grito de una mujer resonó en un callejón agrietado del distrito sur, y Satoru, pedaleando como un loco, llegó justo a tiempo para ver a un hombre con un brazo metálico afilado y deformado por el calor arrancándole un bolso de las manos. La mujer se desplomó cuando el villano se giró. Satoru no pensó. Se abalanzó de la bicicleta y agarró al hombre por la cintura. Ambos cayeron al suelo con fuerza. El codo del villano se estrelló contra las costillas de Satoru, dejándolo sin aliento. Aún así, no lo soltó. Tú, pequeño. ¿Te crees un héroe? El calor se acumuló alrededor del brazo del villano y el metal gimió. Satoru se preparó para el impacto. Y de repente, se detuvo. Una tela negra azotó el aire. El villano se estrelló contra la pared, atado de pies a cabeza con cinta adhesiva. Un hombre con una bufanda oscura aterrizó a su lado. Cabello largo. Ojos apagados. Cansado. Satoru tosió con fuerza, todavía en el suelo. Te tomaste tu tiempo. El hombre se agachó, miró a la mujer y luego giró la mirada hacia Satoru. Sin palabras. Luego, con un movimiento practicado y preciso, colocó un par de esposas de soporte en las muñecas de Satoru. Estás arrestado, dijo rotundamente. Por actividad heroica sin licencia. Satoru parpadeó. ¿Qué? Solo interferiste en una situación de combate real. Sin entrenamiento. Sin licencia. Sin autoridad. La salvé. Casi te matan. Y podrías haber empeorado las cosas. El hombre lo miró fijamente. Tenía los ojos inquietantemente secos. Satoru sostuvo su mirada. Alguien tenía que hacer algo. Una pausa. Las cejas del hombre se crisparon, apenas. Suspiró, se quitó los puños y los dejó caer dentro de su bufanda. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Satoru. Soy Aizawa. Eraseread. Se puso de pie y se alejó sin decir otra palabra. Satoru lo llamó. ¿No vas a arrestarme? Aizawa no dejó de caminar. La próxima vez, lo haré. Pero ¿y por qué no esta vez? Una pausa. Luego. ¿Por qué no corriste? Satoru se sentó allí, magullado y dolorido, mientras las sirenas se acercaban en la distancia. Comentario 0 Comentario Voto 1 Restante Capítulo 32. Capítulo 32. Como un amigo, como un tonto. Satoru se frotó el moretón de las costillas mientras cerraba la floristería. Su turno se había extendido. La señora Arai había traído un encargo funerario de última hora y sus dedos aún olían ligeramente a crisantemos y lirios. Recorrió las calles, se puso la chaqueta remendada y montó en su bicicleta con un gruñido. No hay patrulla esta noche, se dijo. Solo un paseo rápido para que circule la sangre. Pero de alguna manera, sus neumáticos terminaron zumbando nuevamente en la ruta C. La ciudad transcurría entre borrones de luz naranja óxido y destellos de neón.
Mantenía la cabeza gacha, observando con la mirada. Ya no se trataba de un héroe. No del todo. Se había convertido en un ritual. Algo entre la oración y la costumbre. No esperaba oír pasos en el tejado encima de él. Una larga sombra se proyectó junto a una máquina expendedora más adelante. Satoru apretó los frenos con fuerza. No corras, dijo la familiar voz seca. Aizawa-san, saludó, tratando de no sonar como si se hubiera tragado el corazón. El héroe profesional lucía exactamente igual que antes. Ojos cansados, mandíbula sin afeitar, una bufanda que parecía una bandera de advertencia. Observó a Satoru de arriba abajo, sin impresionarse. ¿Sigues haciendo esto? Incluso después de la última vez. Satoru forzó una sonrisa. No estoy patrullando. Solo, cabalgando. Viajas con chaleco antibalas, un cuaderno y 3 botiquines de primeros auxilios en la mochila. La preparación es importante. Aizawa entrecerró los ojos. Sabes que no eres invencible, ¿verdad? El dolor me recuerda que todavía lo estoy intentando. El silencio se prolongó. Satoru pensó que había ido demasiado lejos. Entonces Aizawa suspiró y se apoyó en la máquina expendedora. Me recuerdas a alguien que conocí en la escuela. Era un completo imbécil, pero no se acobardaba. Murió golpeándole la espinilla a un villano con la mano rota. Ganó 3 segundos. Salvó una vida. Satoru parpadeó. Parece un héroe. Era un imbécil, murmuró Aizawa. Tú también. El cielo se extendía silencioso sobre ellos. El tráfico lejano zumbaba como estática. Por un instante, ninguno se movió. ¿Por qué no simplemente hacerte más fuerte? Preguntó Aizawa finalmente. Lo intento. Es solo que, no sé cómo alcanzarlo. Sin una peculiaridad, no. No lo harás. Eso dolió. Satoru miró hacia abajo. Pero, añadió Aizawa, eso no significa que no puedas marcar la diferencia. Solo significa que tienes que ser más inteligente que los demás. Y más duro. Y probablemente más imprudente. Ese último ya lo tengo cubierto. Una leve mueca en la comisura de los labios de Aizawa. No era exactamente una sonrisa, pero casi. No mueras por nada, Satoru. No lo haré. Él lo decía en serio. Aizawa se apartó de la máquina expendedora. La próxima vez, al menos ponte una mejor armadura. Tus coderas son una broma. Satoru sonrió. Sigues defendiendo a alguien que no es un héroe. Me presento ante los tontos. Es parte del trabajo. Aizawa desapareció entre las sombras. Satoru se apoyó en el manillar, con el corazón latiendo con una calidez silenciosa. Él sigue apareciendo. Y de alguna manera, eso hizo que la noche se sintiera menos pesada. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante. Capítulo 33. Capítulo 33. Su nombre era Miyako. Satoru estaba acostumbrado a recibir miradas extrañas en la escuela. No hablaba mucho, siempre vestía mangas largas para disimular los moretones y a veces se quedaba dormido en clase debido a las patrullas nocturnas. La mayoría de los estudiantes lo evitaban. Algunos cuchicheaban a sus espaldas. Pero hoy fue diferente. Se dio cuenta de que los susurros estaban dirigidos a otra persona. En el patio, un grupo de estudiantes de tercer año acorraló a una tímida chica del curso inferior. Apretaba su mochila contra el pecho, mirando al suelo mientras los chicos reían y se burlaban de ella. ¿Se te cayeron los libros otra vez, eh? ¿El gato te comió la lengua, chica tímida? Satoru se acercó lentamente. Oye. Ya basta. Ellos se giraron. Un chico se burló. ¿Y a ti qué te importa, bicho raro? Te digo que la dejes en paz. El líder dio un paso al frente. ¿O qué? Satoru no se movió. Simplemente, no lo hagas. Algo en su expresión cansada e inquebrantable los hizo estremecer. Tras una pausa, los chicos refunfuñaron y se marcharon. La niña no se movió. Satoru la miró. ¿Estás bien? Ella asintió rápidamente, pero no dijo nada. Él asintió levemente y se marchó. Más tarde esa tarde, la encontró esperándolo en la azotea de la escuela. Estaba tranquilo, como siempre. Su refugio habitual. Ella se acercó lentamente, agarrando de nuevo con fuerza el bolso. Gracias. De antes. Satoru parpadeó. No tenías que venir a buscarme. Ella negó con la cabeza. Quería hacerlo. Le ofreció una sonrisa cansada. ¿Ya no estás en problemas? Ella dudó y luego asintió. Se quedaron en silencio por un rato. Te he visto por ahí, dijo. Siempre llevas vendas. La gente piensa que eres raro.
Se rió suavemente. Sí. Me parece bien. Bajó la mirada hacia sus zapatos. Pero creo que, eres majo. Satoru parpadeó. Levantó la vista rápidamente, con las mejillas rojas. Quiero decir, me ayudaste. Aunque nadie más lo hizo. Una pausa. Luego, una pequeña sonrisa, casi invisible, se formó en sus labios. Mi nombre es Miyako. Él asintió. Soy Satoru. Lo sé. Ambos miraban hacia el patio. Miyako abrazó su bolso con más fuerza. Me asusto con mucha facilidad. Yo también, dijo. Ella lo miró de nuevo. Pero aún así te pusiste de pie. ¡Qué valiente! Él no sabía qué decir a eso. Ella hizo una ligera reverencia. Gracias de nuevo. Luego se dio la vuelta y se alejó. Satoru la vio irse. La brisa le alborotó el pelo y, por un instante, pareció más alta. Comentario cero comentario. Voto 1 restante. Capítulo 34. Capítulo 34. Sus planes futuros. El aula era ruidosa, húmeda y agitada. Los estudiantes de último año de la preparatoria Naruata se repanchingaban en sus sillas, intercambiando chismes y sueños sobre hojas de ejercicios medio arrugadas. Las paredes de las aulas estaban cubiertas de folletos de carreras profesionales, carteles de héroes profesionales y volantes descoloridos de reclutamiento universitario. Satoru se sentó al fondo. El mismo escritorio, las mismas manos vendadas sobre un formulario a medio rellenar. Su maestro se aclaró la garganta y golpeó la pizarra. Bien, todos. Hoy completaremos sus objetivos profesionales provisionales. Aunque aún no se hayan decidido, escriban algo. Los iré llamando uno por uno. Gemidos. El profesor empezó a recorrer las filas. Ingeniería. Policía. Soporte técnico. Curso de héroe, si apruebo el examen de recomendación. Cuando llegó a Satoru, hubo un momento de silencio. El profesor sonrió, amable pero incómodo. Kojima Satoru. ¿Ya te decidiste? Satoru se puso de pie lentamente. Quiero ser un héroe. La habitación quedó en silencio. Luego vinieron las risitas. Alguien murmuró, ¿con qué peculiaridad? Tal vez nos salve con cinta adhesiva. El maestro levantó la mano. Bueno, basta. Ese es un camino noble, Kojima. Satoru volvió a sentarse y miró al frente. Él no se inmutó. Esa tarde, un piso más abajo, Miyako estaba sentada sola en su aula. Los alumnos de penúltimo año seguían escribiendo sus metas para el año. Ella golpeó su lápiz sobre el escritorio distraídamente, mientras sus ojos se dirigían hacia la puerta del aula. El chico de la azotea había dicho algo parecido. No que quisiera ser un héroe, sino por cómo se puso de pie, cómo habló. Como alguien que intentaba convertirse en algo. Abrió su cuaderno y garabateó silenciosamente en el margen. Una figura con una chaqueta remendada y el casco ligeramente torcido, de pie entre sombras y luz. Sin etiquetas. Solo una sensación.